Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan ustedes. Yo las tengo fatales. Os llevo hoy un día que ¿pa' qué? Virgen Santa. Bueno, pues resulta que espero que si hay alguien que hable ahora o calle para siempre, por Dios, porque necesito saber si esto se escucha bien o no. Que de hecho he tenido que tirar del puñetero pato porque, Dios mío, casi me caigo de culo cuando lo he visto el tema. Vale, pues que hable ahora o calle para siempre, por Dios. Necesito que alguien me dé y que me diga que si esto se escucha, porque si no, a mí es que me va a dar un jodido parraque. Madre mía, Virgen Santa, vaya follón hoy. El Streamlabs OBS no hay manera de... hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Sinue, muy buenas. ¿Qué tal se escucha? Por Dios, decirme que se escucha bien, porque si no, yo es que me pongo de los nervios. ¿Se escucha bien? Vale, Alex, gracias. Explico, es que he estado intentando configurar Streamlabs OBS y no hay puñetera manera. He vuelto a poner la Logi, pero a mí Logi me gusta para hacer grabación de vídeos, pero no para transmitir en directo, porque para transmitir en directo, la verdad, aunque haga mucho flaseo y mucho rollo, eh, va mejor la Nexigo. Y entonces, bueno, pues ya que me he puesto con estas, pues estoy así como medio borroso, no sé, es una cosa, o es que he tocado algo que no tenía que tocar y me veo súper borroso. Es que no lo sé. Ay, Dios mío de mi vida. Esto, definición estándar 480. ¿Qué 480? Definición 720. Y ahora se pierde. Vale, ya está. Es que estoy a 480. ¿Qué 480 ni qué mierdas? Ahí que se vea bien o medio bien. Yo qué sé, algo. El caso, bueno, voy a cerrar esto ya. Bueno, más he perdido lo principal es transmitir, aunque sean tonterías, y pasarlo bien. No, que os comento la experiencia. O sea, es que estoy intentando configurar el dichoso micrófono y es que no hay manera. Porque me da igual la cámara que ponga, se solapa el Streamlabs, pero es que creo que están haciendo modificaciones porque ya no se entra o no me ha dejado entrar Streamlabs como siempre, que es coger, pinchar, abrir y tal. No, ahora hay que hacer unos pasos intermedios que no sé qué narices son. Y digo, yo no tengo ganas de complicarme la vida. A mí, de verdad, es que me la pela tener al pato. O sea, es que me da exactamente igual. El pato, que también tiene historia. Porque yo me acuerdo que cuando empezó, pues hará 4 o 5 años, el tema del patito, costaba, no sé si eran 25 euros, 30, y ahora cuesta una pasta que casi me caigo de culo cuando he visto el precio. Digo, bueno, pues lo cojo y lo pago. Me parece que cuesta 35 euros y pico dólares. Pero da igual porque cuando tú haces el pago, como he estado de pago con ellos, cuando haces el pago te igualan el precio del dólar y del euro. Y una leche, no me lo iguales, mariconazo. Pues me lo cogen y me lo igualan. Así que he dicho, mira, me da igual tener el pato, paso de pagar. Claro, las calidades y las cosas que se pueden hacer pues no son las mismas, pero bueno, que me da exactamente igual, que lo tengo claro, que no me da la gana de gastarme la pasta en esto del pato ni la pata, que me da igual. O sea, bueno, al fin y al cabo me parece que por lo menos con esto no sé si podrá entrar una persona o dos personas o las que sean. Creo que puede entrar alguien con la opción, no sé si entra una o dos, pero bueno, que yo nunca comparto directo ni nada de esto y bueno, que de verdad que ese ha sido el tema de la tarde, porque llevo desde he transmitido, o sea, si os metéis, porque no los he borrado, las pruebas las tenéis en la plataforma morada, que no se puede decir, hay tantas plataformas aquí ya que no se pueden decir, en la plataforma morada he estado haciendo las pruebas de audio. Si os metéis os vais a volver locos, porque es pito, pito, acoplar, acoplar, acoplar. ¡Hombre, Cristinica! ¡Muy buenas! Y la verdad que ha sido un tanto demencial, ¿eh? Demencial. A ver, hoy no tenía ganas de grabar. Bueno, la gente de que está en los orgásmicos sabe que, bueno, ayer estuve grabando, evidentemente, porque el vídeo que he sacado hoy es un vídeo que tanto los miembros del canal, porque sí que lo he puesto, el vídeo de hoy estaba en abierto para todos los miembros del canal y los Patreon, sin importar la condición de lo que pagaran o pagasen. Pero los orgásmicos, por ejemplo, su vídeo semanal ya lo tenían subido y es un vídeo de coñazo, yo hablando, diciendo cosas, ¿vale? Que no pienso decir aquí porque eso, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces saben perfectamente que ayer estuve grabando. Lo que pasa que hoy no tenía... Me he ido al estudio, ¿eh?
con toda la intención de grabar, pero es que digo, si es que no tengo ganas, es que no me apetece. Así que como no me apetece, pues igual mañana, pasado o al otro, al de la moto, me cojo, me acerco y me grabo 3 o 4 vídeos, lo que tenga que hacer. De todas formas, estoy testando perfume, ¿eh? Que me he llevado un planchazo, pero un planchazo. Vamos, ahora de verdad que si me pinchan no me sacan una gota de sangre, porque lo venden como un perfume completamente masculino, 100% masculino, y yo cuando he olido esto, me quedo oliendo que no sé si estoy oliendo joya de Milurgia o maja. Así, o maderas de Oriente. Lo juro, me he quedado loco. Porque huele a femenino, pero a femenino on top. Y ojo, cuidado, porque es un perfume que cuesta un dineral. Un dineral. Cuando lo he estado probando, digo, madre mía, pero ¿cómo hacen esto? Pues sí, lo han hecho, lo han hecho. Lo han hecho y se han quedado más. ¿Qué vale, por cierto? Solamente por mirar el precio. A ver. A ver. Es que no puedo decir el perfume, porque entonces ya pierde la gracia, porque cuando lo tenga grabado. No. Madre mía, en estas páginas está a la venta. No compréis en páginas baratas, por favor. Es un disparate. A ver. Ah, pues no está caro. Dentro de. No está caro. Claro, porque no lo venden. Solamente existe. A ver, déjame que voy a mirar otra página web, no sé a qué. También lo venden en el Corte Inglés. ¿El precio? A ver, elige la cantidad. Sí, solamente lo venden en formato de 50 mililitros y el precio está muy bien. No está mal. A ver, son 180 euros, pero viendo cómo está el tema de la perfumería pop, 180 euros ahora mismo es una mierda. Fíjate tú el disparate que estoy diciendo. Pues porque es un disparate lo que estoy diciendo. 180 euros es una jodida pasta, pero una pasta. Así que, pero es que lo venden como un perfume de hombre, que es lo peor. O sea, Júpiter, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, Aitor, muy buenas, Monico. No sé si me queda Luis, muy buenas. Sinué, Luis, Rifón, Alex. Vale, yo creo que estáis todos saludados. Entonces me queda muy loco. Ahora mismo estoy testando ese. Mañana probaré otro y ahí iremos con las probaturas. He estado buscando también la Givenchy Gentleman clásica, pero la nueva, la edición que es como supuestamente dicen de la antigua, pero todavía no está a la venta. De vez en cuando voy chequeando y antes del directo me he metido en Givenchy para ver si la tenían anunciada o tal. De momento no la han incorporado todavía a la página web, así que entiendo que habrá que esperar un poquito, pero vamos, que cuando ya lo han anunciado en un par de semanas está seguro que a la venta. Lanzarán esto antes en las Américas que en Europa, porque sí, porque ellos son así, y ya veremos a ver con lo que nos encontramos después. Que por cierto, además, he encontrado también la botella que yo tengo de 200 mililitros del tapón plateado para ir comparando la evolución de lo que han hecho. Así que se anden con ojo, porque además tengo el tapón plateado, tengo la primera versión del tapón negro, porque la tengo, y tengo las ediciones posteriores de tapón negro, pero posteriores y la denominación clásica, que es además justo la que me eché esta mañana. Esta mañana me eché esa. Luego ya evidentemente me pegué mi ducha correspondiente porque yo no puedo estar sin estar debajo del agua y ya me apliqué la que estoy testando ahora de 180 pavos. Dios mío de vida, qué rico que huele, pero qué maruja que es. La fragancia es súper maruja. Yo esto la verdad que en un hombre no lo veo para nada. Es que no lo veo en un hombre. me cuesta. Muchas gracias, Chris. Pues no soy yo del marquismo este. Lo que pasa es que igual está como camuflado y no sé, pero no soy de yo de llevar. Sabéis que no me gusta nada. Esto así, esto así, a mí no me gusta nada. Y parece que pone aquí la taza, pero no pone la taza.
No sé, por algún sitio se verá algo. Es que no me gusta, ¿eh? Salgo corriendo. Cuando veo algo de marcas, salgo corriendo. Esto, además, tiene tiene un montonazo de años, por lo compré en el Corte Inglés hace muchísimo tiempo. Y... Ay, es lo que tiene, tener siempre la misma talla. No cambiarla. Navi, no sé si merezca la atención alguna reseña en tu canal de la casa. Pues métete en mi canal, busca Sinue y verás que hay como unas cuantas latazas ya reseñadas, pero como unas cuantas, bastantes, por lo menos para mí. Así que échale un vistacico porque el canal lo tienes plagado de perfumería árabe por todos lados. La tienes de perfumería árabe, de la cara carísima y siempre he reseñado perfumería árabe, o casi siempre. Y... Una vez que me solté la melena y saqué la colección privé, me parece que además, no me acuerdo, porque no me acuerdo, no sé si fue la primera una Cajal o una Amouage o la Initio, no lo sé, pero aquí en este canal, una vez que me solté la melena y dije, venga, voy a sacar la colección privé, se han reseñado árabes. Y las tazas tienes, seguro. Porque hace nada, últimamente lo que estoy haciendo es mucha perfumería low cost árabe. Así que ahí está. Yo uso Givenchy Gentleman Intense EDT y es fenomenal. Tengo muchísimos cumplidos. Es que huele muy rico. Menos mal que sacaron la Intense, y la otra, pues la dejaron ahí abandonada porque la otra también huele muy rico, pero es que como si no oliera nada, porque es que a mí en piel es que no me dura. Es que no me aguanta. En piel la Intense me dura un montón. Pero no la clásica, sino la primera que sacaron, la primera versión de cuando se volvieron modernos, que fue Lorson con Cresp, si mal no recuerdo, eso no duraba nada. Y yo decía, mira que huele rico. Además creo que está en algún directo, porque no sé si estará comentado o dejado de comentar, pero eso lo decía. Qué rico que huele, pero si es que no dura nada. Qué rico que huele, pero que no dura nada. Y es que no dura nada en piel, la primera, me refiero. Luego, menos mal que acto seguido, es que no tardaron en sacar la siguiente, no sé si fue en 2 meses, muy poco tiempo. O sea, sacaron la primera, la gran reformulación, el cambio a las modernidades. Y luego nos encontramos que sacaron la Intense. Menos mal que sacaron la Intense. No, yo no la voy a comprar, la Intense, que huele muy rico, pero no es mi estilo de fragancia. Y la verdad que es que voy a contarlo, es que tengo a Cayetana afuera porque voy a ver si ya ahora se encuentra un poco mejor, porque no para de vomitar. Y la verdad que no es cuestión de que la pase al salón y esté vomitándome el salón. Así que yo creo que igual ha vaciado ya el estómago, me ha tirado toda la comida por la calle, nada, que la muchacha tiene el estómago así un poco ahí trastornadito. Qué bonita es. Cayetana, vale, cariño. Y hasta que no se vació el estómago, pues nada. Así que mañana tendré que empezar a darle arroz blanco, pero es que hoy ha comido arroz, que es lo gracioso. En fin, bueno. Gracias, Silue. Algo comió, no, ha comido hoy arroz con salchichas. He hecho, pues sí, porque además se lo he hecho a ellas y se lo han comido todas están estupendas. Y la Cayetana, que me ha salido con el estómago delicado, no sé, le ha sentado mal el arroz con la salchicha, a la niña le ha sentado mal el arroz con salchicha y ha dicho, pues venga, voy a vomitarlo. Así que me ha vomitado por toda la calle. Ya ves tú, pues si te vomitas en la calle no te va a poner a cogerlo, porque eso no se puede coger, imposible. La chumino esta. Y ahora en la casa es que se ha puesto a vomitar. Menos mal que ha empezado a vomitar cuando hemos entrado del paseo. Ha seguido vomitando y ya digo, pues quédate aquí, cariño, pero si pasas al salón me voy a tener que poner yo aquí en plan marichachi a coger la fregona, el cubo, el recogedor, a ponerme a fregar, porque me vas a poner la casa perdida, amorcito. Así que, pues aquí está, la cría, mismamente. ¿Qué? ¿Estás mejor ya o qué? No he cenado. No he cenado ni he tomado, estoy con agua, cariño. Así que aquí la tengo. La tengo aquí. No sé si se verá, supongo que sí. Es que llevo retardo aquí y no sé si se ve o no se ve o se deja de ver. Pero vamos, ahí estoy.
A ver, un segundito que tengo que pasarme iba a decir, me voy a pasar al otro sitio, al Streamlabs OBS, que ahí está más grande la letra, pero es que aquí no está grande, aquí está pequeña. Me voy a quedar con los ojos hechos un desastre. A ver, voy a leer primero, que las cosas largas las leo primero y luego si esto lo digo o no lo digo. Es que, claro, los mensajes largos pueden poner muchas cosas por en medio. A ver, el momento de lectura orgásmico. No, eso no es ninguna sorpresa. Ojo, cuidado, porque igual no es el aceite. Estáis todos muy equivocados con esto, ¿eh? Puede que sea que se te quede la piel aceitosa, pero es que realmente no tiene por qué ser aceites esenciales lo que se te quede, sino precisamente todos los ingredientes que lleva para proteger la piel para que no se generen reacciones alérgicas, todo lo que son, pues eso, efectivamente hay es que no recuerdo el nombre ahora mismo, pues se me va a la cabeza, pero hay un producto químico, ingrediente, que lo que hace precisamente es eso, se genera una película protectora conforme va secando que queda aceitosa y es el protector cutáneo que hace eso. No son los aceites. No son los aceites. Normalmente. No sé las concentraciones que puedan tener y tal, pero te puedo garantizar, creo que estaría prácticamente convencido al 85% de que eso que a ti te pringa y que se te queda aceitoso no son aceites esenciales naturales sintéticos y que es más todos los ingredientes que preparan la piel para evitar reacciones, los protectores solares que llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Atención con esto. Que parece que no, pero el tema es bastante importante dentro de lo que es la protección cutánea y el preparar la piel para un producto que quieras o no es químico. Fra, hijo, está hecha la reseña del Apolo, así que tira, ándate para allá, y te ves la reseña del Apolo. Ay, perdona, sí, me parece que me has puesto algo por ahí, ¿no, Mister? De la... Me lo has puesto antes, ¿verdad? Es que no, me ha parecido leerte algo, pero no estoy seguro si o es que es un retardo o algo así que te he visto yo, o estoy teniendo un déjà vu. La Polo Red Parfum la he probado y me gusta un montón. No sé si está reseñada en el canal. Creo que la Polo Red como tal está reseñada en el canal. La Parfum no sé si está reseñada en el canal. Pero son fragancias que a mí me gustan, ¿eh? A mí Polo me gusta un montonazo. Yo creo que esa fragancia, ese perfume, a ver, en mi canal está, pero creo que es la Red normal. Es que no me acuerdo, tío, es que son muchos vídeos en Casa Orgaz y uno no se recuerda. Mientras tanto recuerdo, eso sí que os recuerdo, que hay una cosa llamada Super Chat, Super Sticker, y que luego están los likes, dar los likes, que es súper importante. Venga, a ver, déjame, voy a mirar porque no sé, Polo Red, es que no sé. Está la Parfum, sí, la tienes reseñada en el canal, campeón, me encanta. Así que te miras la reseña y me haces un favor porque así me das audiencia. Así que pásate por el canal, está reseñada. La tienes reseñadica en el canal. Más gracioso de todas las cosas. Así que ya está. Soy yo, es la Red. Y encima salgo con un Lacoste rojo, con un cardigan, con una chaqueta, con un jersey, con algo rojo también. Bueno, es más bien tirando a Burdeos. ¿Procedo a verla? No, lo ves después del directo, no ves el mamonazo. Yo necesito aquí audiencia. Fra Crutcher. Fra, muchas gracias. No te enfades. ¿Qué te pasa, pistolica mía? La Polo 67 es que está reseñada en el canal. Tienes que ir a verla. Claro, y te voy a poner los aplausos. No sé si esto va a sonar o no va a sonar porque ya no tengo ni idea. Porque ya he perdido el touch del pato. Vamos para allá. Es que no sé si suenan. Muchas gracias por ese super sticker, hombre. Y no te enfades. Si yo tengo mucha boquilla, pero acabar no soy nadie. Si lo saben mis orgásmicos, lo saben.
Que mucha boca, pero el orgasmo luego al fin y al cabo es un pedazo de pan más tonto que un pestillo. Bueno, o más tonto que el mecanismo de un pestillo. Suenan. Gracias, Cristínica mía. Venga, pues esto está todo muy bien. A ver, esto por aquí y claca. ¿Esto qué pasa? Ah, ocultar, mostrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, porque esto aquí es verdad que aquí se pueden mostrar los comentarios. Yo ni me acordaba. Estoy desentrenado con esto. Estoy muy desentrenado. Estoy muy desentrenado. Mira, no ves. La Cristina lo sabe. Y Soren también, pero Soren estará durmiendo porque mañana entra a trabajar súper temprano, que el Pistolica se levanta a las 4:30, 5 de la mañana para irse a trabajar y no volver al día hasta no sé qué hora, tardísimo, poético mío, lo tienen explotado. Ay, Dios mío. En fin. Dice, vale, que mañana hay que madrugar, que me queda un rato. Bueno, lo que tú quieras, mister. Ay, no lo sé, yo no lo sé. No lo sé, mister. No tengo ni idea. Es que no lo sé. No, aquí por Eau de Parfum. No es la Parfum, es el Eau de Parfum. Pero el Parfum sí que lo tengo olido y me gusta mucho. Pero no lo tengo reseñado y no voy a hacer la reseña porque aquí en los directos yo no hago reseñas. Las reseñas hay que vivirlas en los vídeos. Así que por eso te digo que esto se vive en los vídeos. No sé si me puedo decir que me gusta o no me gusta, pero sí me gusta. La verdad que me gusta. Bueno, sí. Bueno, retomando el tema de los aceites y todo esto. Los aceites que se puedan quedar en piel, muchas veces sí, ¿por qué no? Pueden ser, pues efectivamente, por la propia concentración del perfume, pero realmente esas concentraciones solamente salen si son elevadas. Quiero decir que en una concentración eau de parfum normal de la perfumería pop no te vas a encontrar ese tono así como tan aceitoso. En los extractos sí. Y en los eau de parfum, incluso, que están muy subidos, sí que puede aparecer una película real de, perdón, de aceites, ¿vale? O de moléculas de las que sean. Bueno, las moléculas no se van a ver, pero los aceites sí, bueno, es lo mismo. El caso que va a depender mucho de las concentraciones. Pero sobre todo, de verdad, que no nos perdamos en el rollo de, ay, fíjate, que lleva muchísimo aceite, esto lleva, está cargado. Que no, que a que esté cargado, lo que le acompaña realmente son todo lo que llevan para que no nos siente mal a la piel. Hombre, Quantitative, muy buena, Bonico, buenas noches. Los perfumos Roma son muy aceitosos, son muy aceitosos, pero es que estamos hablando ya de otra cosa también. Si yo la comparativa real la hago con, pues, por ejemplo, con los Zara. No puedes tener perspectivas ni expectativas con un Zara real porque es que teniendo los precios que tienen y a pesar de que estén caros, que cuesten 30 euros, son 30 euros de un perfume que no va a ir cargado de aceites ni muchísimo menos. Lo que sí va a llevar va a ser efectivamente pues lo que va a llevar, que son todos los preparativos, todos los ingredientes necesarios para que nos siente bien a la piel y que vaya protegida también, porque queramos o no queramos, también les incluyen, aunque sea muy poquito, pero meten protectores solares. Entonces, claro, todo eso se suma y parece que te queda aceitosa la piel, pero realmente no es por la concentración que pueda llevar. Es una engañifa para que te pienses que te estás llevando la hostia. Esto, cuidado, los gatos están haciendo el amor. Esto pasa también en la perfumería nicho, cuando nos quieren engañar y decir, oh, que llevas, mira cómo me deja la piel. Y luego pasa lo que pasa. Y luego pasa lo que pasa. Estas técnicas las utilizan muchos, hasta los baratos y los caros. Para que te pienses que lo que llevas encima plantificado es la repanocha y luego no lo es, Marketing, perspectivas de marketing. Y ojo, cuidado porque también puede manchar. Y los perfumos, es que los perfumos son buenos. Y yo, en los que tengo,
dejan. Pero además es que lo tocas y te escurres como un delfín. Entonces esas cositas se notan. Pero cuidado porque muchas empresas juegan a las apariencias que luego, a ver, que igual son auténticos perfumazos y yo muchas veces me pregunto, ¿cuál es la necesidad de pseudo mentirnos metiendo ingredientes que te dejan la piel impregnada de aceite cuando en realidad no es por los aceites que lleva? Me refiero, hablo de moléculas. A mí me gusta hablar de moléculas, o naturales o sintéticas, pero al fin yo hablo de eso. Yo hablo en esos términos. Entonces, claro, ojito, cuidado, porque a mí estas cosas personalmente me dan muchísima rabia. Mucha rabia, porque creo que nos toman el pelo. Y como nos toman el pelo y hacen lo que nos da la gana, y te piensas que llevas, pero ser conscientes, te estás comprando un perfume de 30 euros y un perfume de 30 euros no va a ir muy cargado porque entre otras cosas estarían perdiendo dinero. Es que estarían perdiendo dinero. Y yo al señor Amarcio Ortega ni a su hija, sobre todo a su hija, que es la que ya está al frente del buque, la tengo por tonta. Para perder dinero, todo lo contrario, la tengo para ganar. O sea, lo que sacan a 30 euros seguramente a ellos les cuesta 5. Seguramente lo que a ellos les cuesta, o sea, los ponen a la venta a 30 o a 20, pues empezar a quitar para abajo porque sería un escándalo saber el precio real de producción de todo eso. O sea, los precios reales de producción los tenéis, por ejemplo, ya lo hemos hablado muchísimas veces en este canal, con todo lo que es el tema de los bolsos de Louis Vuitton, de Chanel y de Hermès. O sea, es que tienes bolsos que de coste, a ellos les cuesta 40 euros, 70 euros y luego te venden por 6.000, 7.000, 8.000 y lo que les da la gana. Ojo, y eso es el precio de coste, que vendiéndolo a 300 o 400 euros ya estaría bien. Pues no, los tienen que vender a 8.000, a 9.000, a 12.000 y a lo que les dé la gana. Pero el precio de coste son 40 euros o 70. Vamos a poner como mucho y siendo generosos dependiendo del modelo, 100 euros. Y estamos hablando de bolsos de piel. ¿Vale? Entonces, claro, en la perfumería que os pensáis. En la perfumería exactamente igual. A no ser que sea perfumería indie, perfumería nicho, los precios, y hablo de perfumería indie, perfumería nicho, de empresas serias de verdad. Y que de lo que te ofrezcan sea calidad real. No bolas de nieve que parece que se engordan mucho, y luego sean una puñetera mierda. A pesar de que el marketing esté muy bien hecho. O sea, claro, es que hay que tenerlo en cuenta. Que aquí hay de todo como en botica. Y engañifas hay muchas. O sea, pueden vender el oro y el moro y luego a lo mejor lo que hay dentro de esa botella es una puñetera mierda que cobran a 300 euros o 400 euros y esto pasa, es que esto pasa. Y luego de coste, pues cuesta 20 euros y estoy siendo generoso. Y siempre lo más caro va a ser la botella. El packaging. Bueno, depende. Hay gente que no se gasta el dinero en botellas ni en nada de esto. Claro. Pero que... bueno, sino que se lo digan a Loewe, yo mi cabeza la tengo en Loewe. Yo mi cabeza la tengo en Loewe. No la tengo en otro sitio. Mi cabeza ahora mismo, hablando de botellas, es que es un automático. Hago así, salta la chispa y pienso en Loewe. Porque tienen un morro que se lo pisan. Louis Vuitton. Entonces, claro, tomaduras de pelo las justas y así es como nos va. Así es como nos va. Por eso digo que no os penséis que empiecen a decir, ¡oh, las calidades del no sé qué, el no sé cuántas! Una mierda, una mierda. Tú no eres una ONG, tú eres un empresario, una empresaria, me da igual la empresa que sea, nicho, nicha, nichi o lo que me da igual, y luego te encuentras con que realmente pues hay ahí pues una bazofia de moléculas baratas, lo más barato posible, que pueda dar el pego para pensar que estás comprando la repanocha y luego sea súper barato. Y luego vamos nosotros todos felices y compramos elixires y cosas de estas y nos caemos de culo. ¡Oh, qué cosa más rica este elixir! Bueno, mirad los elixires de Mercadona, 9 euros. Es que ahí tenemos un ejemplo. Elixires de Mercadona, ¿qué cantidad lleva esa mierda? ¿Son 50 mililitros, me parece, o algo así?
Es que no lo sé. Me parece que creo que posiblemente los haya tirado. 9 euros. Y otras veces está a 7 o a 8. O sea, va dependiendo. Ahora mismo estaba en el Mercadona, ayer estaba en el Mercadona a 9 euros. A 9 euros estaban. 50 mililitros. Sí, gracias, Cristina. Y esos son elixires. Es que, ¿qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Esas también dejan aceite en la piel? Hay que tener un cuidado. Y hay tanto vivo y tanta viva en la industria. Hay tanto vivo y tanta viva, porque es que hay de todo, y divos y divas, por supuesto, que cuidado. Por eso digo que nadie que se compre un Zara, lo siento en el alma, se piense que lleva ahí, ¿por qué no? ¡Ay, es que deja aceite! ¡Oh! Claro, te prepara la piel y además lo que hace es que te está hidratando la piel, porque lleva también hidratación mínima, pero la lleva para que el perfume te dure más. Claro, si es que esto es así, no hay otra. ¿Cómo puedes hacer que un perfume de 30 euros, que les ha costado a ellos 5, todo, porque mueve muchísimo volumen a nivel mundial, sea rentable para que dé el pego y dure mucho? Pues metiendo hidratación y otra serie de sustancias para que el perfume te aguante más en piel. Y cuidado, que puede oler riquísimo, pero el rollo la engañifa de vamos a ponerle algo para que el perfume parezca que lleva una concentración increíble, impresionante, pues esas engañifas están. Esas engañifas están. Y que no cuesta tanto hacer un perfume, ¿eh? No cuesta tanto. No cuesta tanto. Hoy en día, un perfume que pueda costar 300 euros, os puedo garantizar que como mucho de coste, todo terminado, con el packaging más lujoso del mundo, posiblemente, y atendiendo a los presupuestos que yo he tenido, de coste, creo que con 30, llegando como máximo a 40 euros, vas salvado. Estoy hablando de un producto medio serio, un producto medio serio, de coste, concentración extracto, pues a un precio de unos 300, 400 euros, pues unos 40 euros, 45, 30, en ese margen de 30 a 45 euros aproximadamente de coste, porque luego pensar que también hay que imputar, vamos a ver, vuelvo a repetir, no sé, es una ONG, es que hay que imputar luego a todo eso impuestos, hay que imputarle también, es que claro, es que vamos a ser muy francos, o sea, yo también tengo que defender la parte que me toca a mí por la parte de la industria, porque hay que ser muy francos, es que hay que meter impuestos, tienes que meter los gastos de envío, tienes que meter todo lo que es el almacenaje, todo lo que conlleva la producción lleva gastos. Entonces, tú de coste te puede costar eso, pero es que ahí luego entramos en la amalgama de hostias, Pedrín, aquí hay que meterle pues los gastos de transporte, todo lo que son los inputs de las tasas y ahí es donde pues la cosa se empieza a poner bastante chunga. Ahí es donde la cosa se empieza a poner bastante chunga. Pero de todas formas, vuelvo a repetir, ningún empresario, llámese Amancio Ortega o llámese como se tenga que llamar, como Arnaud, no son hermanitas de la caridad. Y quien hizo la ley hizo la trampa. Entonces, que no nos pensemos que porque estemos comprando, es que las calidades son máximas, que no. Pensar que todos estos tíos van a ahorrar. Sí que te podrán vender todo el lujo del universo, pero vuelvo a repetir, si se le han pescado con el carrito del helado a todas estas gentes, ¿cómo no le van a pescar a nadie más? Si ellos están vendiendo bolsos a 12.000 euros que cuestan 45 de coste, ¿qué os pensáis por dónde va la perfumería? Pues va por lo mismo. Y esta gente pues mueve volumen. Y si no mueven volumen pasa igual. Vas siempre a ahorrar porque intentas ganar pasta. Pero dentro de todo eso también hay que ser muy franco y hay que entender que se imputan pues todo lo que son
todos los ítems que tienes que ir sumando y luego la mano de obra. O sea, vamos a ver, por Dios, es que hay que pensar que el transporte, cuidado, mirar, cuando tú haces un encargo de un perfume, lo que sea, normalmente las empresas te hacen el perfume, pero es que con las mismas dice, ahora ya te termina el perfume, ahora tienes que venir a recogerlo, porque yo no te lo llevo. Ahora tienes que venir a recogerlo porque yo no te lo llevo. Ya estás gastando dinero. Ya tienes que sumarle dinero a ese producto. Tú estás gastando dinero para vender ese producto. Eso es inversión. Mover eso, vete a saber cuántos palets o los que sean, para traértelos a tus almacenes, cuesta dinero. Y luego, págale a la gente para hacer el envío. Y luego, pues a todas las empresas de distribución y todo eso que se encarguen de repartirlas, que no son baratas, ¿eh? Madre mía, Virgen Santa. Que de baratas no tienen nada. Y la cosa después de ¿os acordáis del parón aquel que a mí me pilló cuando saqué el perfume? El Tears, me pillaron 2 o 3 semanas que fue el retraso que tuve porque me pillaron la huelga de transportes. ¿Os acordáis de aquello? La huelga de transportes y eso fue la debacle. O sea, y luego a partir de ahí subieron los precios encima. O sea, mirad, que al final siempre te pilla el toro. Al final siempre te pilla el toro. Por eso digo que, ojo, cuidado, que puede parecer que cuesta barato. Sí, te puede costar en la producción barato, pero realmente te pones a sumar todo lo que conlleva eso y al final tú pones un producto de primera calidad, pero un producto de primera calidad que a ti a lo mejor te puede costar, pues 30, es ese margen de 30 a 45, porque yo estoy hablando de un producto ya top, ¿vale? Ya estoy hablando de un producto top, una buena botella, tal cual, porque a mí me ha pasado, joder. Es que a mí me ha pasado un producto muy top que lo pones que te cuesta de coste 30 a 45 euros y luego tienes que distribuirlo, venderlo, bla, 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 bla. Y hay un montonazo de ítems que la gente no tiene ni pajorrera idea que están ahí. Pero como tengas gente, como yo he tenido también, porque a ver, ¿qué os pensáis? ¿Que Omar Chapa era una ONG? No, Omar Chapa cobraba por hacer la distribución en Estados Unidos y México. ¡Hombre! Y muy bien cobrado, hombre, por supuesto, su trabajo. Me hizo un trabajo de puta madre, pero cobraba una pasta. Hombre, por supuesto, yo lo entiendo. Y además con toda mi confianza. O sea, ahí están, ahí tienen los productos, ahí. Claro. A la mano de obra hay que pagarle. Y todo eso repercute en el precio del producto. Si es que no hay que darle más vueltas. Por eso digo que muchas veces, pero claro, estos son también todos unos golfos, ¿eh? Porque vuelvo a repetir, a lo mejor a ellos les cuestan 5, 12 euros. Estoy siendo generoso, ¿eh? Para concentración o de parfum, normalmente. O sea, mirar si tienen margen para sacarle pasta, porque claro, muchísimo volumen, muchísimas ventas y lo petan. Pero claro, hay que tener en cuenta que un productor medianito pequeño se encuentra con una serie de factores a las que no apechuga exactamente igual que puede apechugar pues una gran compañía. Es que es normal, es que es imposible. Yo lo digo porque yo lo he vivido, ¿eh? O sea, es que esto me ha pasado a mí. Y yo, gracias a Dios, que también que desde fábrica se tiraron al rollo y me ayudaron con la distribución, porque yo fue una locura, ¿eh? La distribución de sacar todo el mogollón de botellas que había que sacar de golpe, telita marinera, ¿eh? Telita marinera. Y luego encima con el rollazo ese que me tocó, con el tema del transporte y toda la mierda, que estaba el perfume medio terminado ya, que faltaba la maceración, en Francia para que me lo trajeran para acá. O sea, aquello fue un coñazo. Y de verdad que lo digo en serio, o sea, para meterse cualquier emprendedor tiene que tener un par de cojones para tirar para adelante con esto, ¿eh? Da igual lo que sea, ¿eh? No solamente perfumería. Pero es que yo entiendo que luego se pongan precios elevados. Porque es que tú no puedes atender a todo esto, es que es imposible. Luego las distribuidoras, vamos a pensar que como lo tengas en tienda el producto, las tiendas se quedan un porcentaje altísimo de la venta. O sea, tú tienes un producto, tú sacas un producto a 300 euros,
o 400 y la tienda a lo mejor se queda con el 80%, ¿eh? Del precio del producto y te queda el otro. Y con el otro ya estás perdiendo dinero. Claro, evidentemente, cuando eres un productor pequeño te comen los mocos porque estás perdiendo dinero. Claro que pierdes dinero, dejarás de estar perdiendo dinero. Por eso digo que ojo, cuidado, porque es que aquí parece que todo esto es muy fácil, y aquí empezar a hacer matemáticas, venga, vamos, y las matemáticas, ni te cuento al final cómo pueden salir, ¿eh? Que eso es una soberana locura. Que como no te andes con ojo, terminas perdiendo dinero. Hombre, si vas de listo y metes una mierda en una botella, pues entonces te hinchas. Y si triunfas, pues ya está, lo has petado. Pero lo has petado a costa de, pues, en detrimento de perder en seriedad y en formalidad. Pero esto le pasa a las grandes. Porque yo, Zara, ya sabéis que... y Mercadonas meto el hocico cuando tengo que meterlo porque sé, pues más o menos, porque evidentemente dan visualizaciones, pero llevo muchísimo tiempo que no hago un Mercadona, ¿eh? Llevo ya sin hacer Mercadonas y no te digo cuánto. Vamos a ver qué es lo que nos sacan ahora esta Navidad. Qué miedo me da. Pero yo... De verdad que el golferío que hay metido en la industria, y en todas, pero el golferío de la industria de la marinera. Yo sí que voy a estar del lado del pequeño productor porque efectivamente sé lo que pasa. Y la gente se puede pensar que, es que es carísimo, es que es carísimo. Que no es carísimo, es que hay que pagar. Es que hay que pagar. Y hay que pagar muchas cosas. Impuestos sobre todo. Pero es que hay que pagar muchas cosas. Pero bueno, ahí va. Os leo un poco, que ya está bien, que me menudo speech. Por Dios, que voy a beber agua, por favor. Voy a beber agua. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí, pero los likes, faltan likes a mansalva. Por favor, empezar a darle al like, ya que no estáis. Es que hay 60 personas, 60 y tantas, 50 y pico largas, y es que no suben los likes. Leche. Bueno, a ver, os leo. Misto, que dice, tendría que ser más transparente con esas cosas. No vas a ser transparentes porque si no, no venderían. O sea, no déjate de transparencia porque no lo van a ser nunca. Gracias a que las empresas tienen beneficio, hay más oferta y eso a su vez aumenta la competencia y que tengamos el abanico de oportunidades para comprar. Sí, pero lo que pasa es que últimamente, mirad, la perfumería se ha puesto a unos precios que eso no hay quien lo compre ya. Es que es así. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda ir a la perfumería árabe y nos quedan los low cost. Los low cost de Fruit Company, el vídeo de The Fruit Company, 2 perfumicos que funcionan que te mueres, y hay más, ¿eh? Lo que pasa es que no lo voy a reseñar todos, al menos de momento. Ese vídeo lo ha petado. Pero es que son muy buenos, de verdad. Es que son buenos. Hombre, no puedes pedirle peras al olmo, pero es que son buenísimos y cuestan 2 euros y pico, 3 euros, no sé. Y además hay sets que son baratísimos también. Tirarle a cosas así, que le vayan dando por saco. O sea, si los precios están que no hay quien compre nada. Pues entonces, ¿a qué es lo que tenemos que ir? A cosas más económicas y que sean resultonas. No es que sean ya buenas, por lo menos que sean resultonas y que no sean malas para nuestras pieles, nuestros organismos y nuestro todo. Pero hay perfumería que da muy bien la cara y que no hace falta gastarse pastizales. Ese es el mensaje real de todo esto. Y vuelvo a repetir, por la parte del pequeño productor, yo entiendo perfectamente que un producto que te cuesta de coste 45 euros, 50 lo tengas que vender a 300 pavos. Es que lo entiendo. Porque la apuesta ahí es muy fuerte. Cuando haces una apuesta de mierda, estoy pensando, ya sabéis en qué firma, es que no os quiero mencionar mucho, pero siempre la misma, la L con la W, es que le echan mucho morro. Y le echan un morro increíble. Botellas que son hechas made in China, con tapones made in China, con etiquetas de plástico, no, pero de papel impreso. O sea, una vergüenza. Una vergüenza para productos que cuestan 200 y pico euros. Que lo que están sacando últimamente son de 200 y pico euros. ¿Pero estamos locos o qué? Dame un packaging de que te mueres. Yo quiero un packaging de que te mueres, por lo menos. Y luego, lo de dentro vale realmente 200 y pico euros. Es que encima le ponen elixir a algo que luego lees el pie de la caja y es concentración o de parfum. Si es que es donde yo tengo toda la rabia de todo esto. En la tomadura de pelo. O sea, ¿cómo vas a pagar 200 y pico euros por un packaging que es
lo que es una cagurcia. Es que no hay por dónde cogerlo. Si es que por mucho que insista, si es que es el gran ejemplo de todo esto. Luego hay empresas que tienen unas botellacas increíbles, pero esto es de todo como en botica. Tienes unas botellas increíbles y luego lo de dentro pues es un poco de chof. Es un, como decís últimamente, es un meh. Pues eso es lo que te encuentras muchas veces también. Pero claro, hasta que no pruebas el producto, igual te pones el producto y me da igual, esto está buenísimo, está riquísimo y me la llevo para adelante. Claro que sí, por supuesto, es cuestión de gustos. Pero le echan un morro a esto de hoy los aceites en la piel, el no sé qué y el no sé cuánto, pero un morro muy fuerte. pero canelita en rama, ¿eh? Canelita en rama. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Porque tomaduras de pelo hay por todos lados. Tomaduras de pelo. Eso pasa siempre y pasa en todo. Yo me acuerdo que en los años 90, aquí en Murcia, por ejemplo, no tiene nada que ver con la perfumería, pero la gente estaba comprando carne súper barata. De vez en cuando sale algún artículo por algún sitio que encuentran a alguien y los denuncian. Y es que ponían la carne en remojo para aumentar también el peso de la carne, con lo cual tú ibas a las carnicerías triunfaban como la Coca-Cola. Habían dos por aquí muy cerca. Y las ponían en remojo, los pillaron con el carrito del helado y luego tú, claro, llegabas a tu casa, tirabas la carne a la parrilla hirviendo y empezaba a salir de ahí agua y decías, madre mía, ¿qué es esto? Pero bueno, como estaba barata, pues seguía yendo a comprar ahí. No existía Mercadona por aquel entonces, ¿eh? Por lo menos aquí no había ni un Mercadona. Estaban esas carnicerías que además entraba la gente a comprar en plan modo salvaje. La gente que sea de aquí, de la zona del campo de Cartagena, sabe lo que estoy hablando. Y los pillaron. Por eso digo que engañifas y estaficas y cosas de estas, pues hay por todos lados. Hay que tener muchísimo cuidado, pero vuelvo a repetir, no solamente en el perfume, en todo. En todo. Esto está lleno de listos y de vivos. Y es lo que hay. Os leo. Es que no sé dónde me he quedado, por eso quiero leer, porque no sé dónde me he quedado. A ver, Fraucher, he tenido que lavar las manos. A ver, espérate, que es que voy muy retrasado con vosotros, Carajo, es que no me deja pagar para unirme aquí en México. Uy, no sé lo que te pasa, Sinué. Yo tengo gente de México aquí en miembros del canal. No sé, digo yo. Favorita, mira, por Profumo en Roma me encanta. Me gusta mucho. Y luego Givenchy, claro, evidentemente, pero como perfume. Givenchy y el clásica, sí. Pero como perfume, veremos a ver qué es lo que han hecho ahora. Pero Profumo en Roma de nicho me gusta mucho y luego tengo especial predilección, lo sabe la gente porque siempre lo estoy diciendo, con Euritalia. Los perfumes todos los perfumes de la línea que hace Euritalia me gustan mucho. Se han quedado ahora también con Atkinson. Son muy buenos. Euritalia es muy buena haciendo perfumería. Muy buena. Te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero Italia hace unos perfumes que te vuelven todo loco. A mí me pasa. Así que sigo leyendo. A ver por dónde me he quedado. Vale, tacatá, la casa de perfumes, Profumo en Roma. Me he tenido que lavar las manos para hacer las pizzas, aunque use guantes con el trabajo es lo más higiénico. Siempre hay que ponerse guantes, hijo, siempre hay que ponerse guantes para todo. Mista, que dice, tendrían que ser más transparentes con esas cosas. No lo van a ser. Quantitative, gracias a que las empresas tienen beneficio. Bueno, sí, esto ya me parece que también lo he leído. Hay que agradecer libre competencia y libertad. Javi diciendo cosas como son. Bueno, normalmente siempre me suele pasar lo que me pasa y por eso tengo lo que me pasa, lo que me sucede, que suceso fa. Qué interesante lo que estás contando. Siempre es interesante lo que estoy contando. Lo que pasa es que hay un montón de gente que me tiene, yo no sé por qué, pero
Pero lo cierto es que esto es así, de verdad, lo digo en serio. Y vuelvo a repetir, por quitaros un poco el rollo de... Es que hay perfumes que cuestan una pasta, pero no penséis solamente en el coste del perfume. Y estoy hablando de pequeños productores, porque es así. Cuando te encuentras precios muy elevados, normalmente pensar un poco con la cabeza y es, vamos a ser bien pensados, y vamos a entender que lo que está dentro de esa botella y todo lo que envuelve el producto en sí, que es el perfume, es de primerísima calidad, no es un tongazo. No es un tongazo. Si no es un tongazo, a todo eso hay que imputarle, pero luego también, hijos míos, uno tiene que tener un beneficio. Vuelvo a repetir, ningún empresario es una hermanita de la caridad. Ninguno. Yo no lo soy. Yo estoy aquí trabajando también. Por eso os digo que os mandéis un buen superchat. Leches, que ya está bien, que me lo merezco. Y darle a los likes. Es que hay gente que pasa con los likes, no suben. Y hay aquí 70 personas, 60 y pico. Hombre. Pero por eso digo que no os dejéis llevar por el ímpetu del viento pensando de que no, es que es muy caro, cuando luego a lo mejor lo que hay es que tenéis que pensar en todos los ítems y que efectivamente esa empresa está sacando un perfume para ganar también un poco de dinero o mucho dinero, da igual, pero está pensando en ganar dinero. Que nadie saca perfumes por gusto. Los sacamos para ganar dinero, mucho o poco, pero estamos ahí para sacar dinero porque es un business. Esto es una industria. Es que hay gente que no tiene claro de que todo esto es una industria. Y ya está, quien mejor lo sepa vender se lo lleva y listo. Bueno, se lo lleva en las ventas de su producto. Es que esto es así. Y de momento solamente hay una multinacional que ha conseguido lo que ninguna, que es L'Oréal, vender todas las unidades de Paradox y quedarse sin nada. Solamente ha sido L'Oréal, no hay ninguna otra. L'Oréal se fulminó en ventas Paradox cuando salió. Luego estuvimos esperando ahí 2 meses para poder recibir el Paradox de las narices y poder hacer la review. Solamente ha pasado con ese, por lo menos en los últimos tiempos. Solamente con ese, con ninguno más. Ese sí que vendió lo más vendible en todos los tiempos del universo. Y fue ese. Porque que una multinacional se quede sin perfumes, amigos míos, imaginar la de unidades que tiene que haber sacado. Imaginar la de unidades. Son millones de unidades posiblemente. Son millones de unidades posiblemente. No es que sean miles, no. Esta gente L'Oréal no hace miles, hace millones de botellas, todas circulando. ¿Por qué? Porque venden a nivel mundial. Y se las tienen que llevar a China. Y no van a hacer miles, hacen millones. Todas vendidas. Sin stock. Así que con eso os lo digo. Leo, sí, darle al dedo es gratis, no cuesta nada, pero veo que aquí la gente no da nada. No regala ni un like. Agarraos, son ratas. Sois muy ratas que no dais al like. Más lo que gastan en publicidad, claro, también es que esto es otra, o sea, es que piensa en todo el mogollón de todo lo que gastan, pero también me estoy refiriendo a pequeños productores. Los pequeños productores no gastan tanto en publicidad ni muchísimo menos. Es que es así, los pequeños no. Para encontrarte algo de un pequeño por ahí, no. Los grandes sí, los grandes tienen unas inversiones que son muy potentes, muy fuertes, pero vuelvo a repetir, los costes que ellos tienen, sí, mirad, los reseñadores, da igual de la red que sean, me refiero de la aplicación o de la plataforma que sea, están haciendo las reviews y toda la difusión la hacen gratis, mandan los perfumes y se hacen las difusiones gratis. Eso tienen ya la publicidad de la campaña hecha. A nada que salga alguien con la botella, para arriba, para abajo. ¡Oh, qué guay, que no sé qué! Tiki tiki, toco toco, tucu tucu. Ya está. Ya está. Ins. Todo. Pum, pum, pum. Ya lo tienes hecho. Y encima no les cuesta ni un céntimo. Y además consiguen, igual ni mandan la botella, que el propio influencer se la coge y se la compra. Ejemplo práctico de muchas botellas que he comprado yo. El propio influencer, muchas, bastantes, como la mayoría, que se cogen,
salen con la botella en la mano porque ellos la han comprado, encima te gastas tú tus cuartos y les estás haciendo la promoción del producto porque te encanta. O no te encanta, pero dices que te encanta porque quieres que todo el mundo te quiera y te ame. Claro. Eso es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que las grandes lo tienen muy sencillo, muy sencillo. A ver, yo no veo publicidad de Jardins de Grivines y de otros muchos. Es que no las veo. Porque es que no se ven. Porque es que no las hacen. Lo que hay es plataformas, influencers sacando esas botellas que supongo y entiendo que en muchos casos o en medio casos, que tampoco tienen por qué ser muchos, cogen y ofrecen las botellas para que sean reseñadas. De todas formas, tampoco me extrañaría muchas veces que, a ver, porque el perfume no lo vas a hacer itinerante para... En el caso de los productos tecnológicos, ya lo sabéis que la gente que siga tecnología, las empresas Samsung y tal o Apple tal, manda el producto y con las mismas ese influencer luego tiene que meterlo otra vez en la caja para mandarlo a otro youtuber porque ese influencer no se lo queda. Lo manda al siguiente youtuber o influencer o quien sea para que haga la siguiente review, Van itinerando los productos. Otras veces llegan y se los cogen, se los regalan y se los quedan y luego los sortearán o harán lo que quieran o se lo darán a su madre o su padre. Pero que esto pasa. Depende de la capacidad que tenga cada empresa, pero se lo encuentran todo hecho, La edición del vídeo, la promoción del vídeo, todo, se lo encuentran todo hecho. Si lo tienen muy fácil en redes ahora mismo. No necesitan el impacto visual de antes en la televisión. Si quién ve la televisión, si ahora mismo es aquí donde está la audiencia. La audiencia está en las plataformas, no está en la televisión. Yo ahora mismo tengo la televisión enchufada por aquello de estar viendo a alguien por ahí dando vueltas. Es verdad. Pero en casa no se ve la televisión, más allá de sí que de vez en cuando sí que pongo alguna noticia para ver cómo está el tema, el tiempo más que nada, porque a pesar de que lo tenga en el móvil, me gusta por lo menos de vez en cuando escuchar el tiempo, escuchar a alguien cacharrear de algo. Pero yo no veo la televisión, estoy siempre con el ordenador, consultando noticias, yendo para arriba y para abajo, pero no veo el ordenador. Pero todo esto las empresas lo tienen hecho. Lo tienen hecho. Hechísimo. Yo me acuerdo que se me decía hoy cuando saqué mi perfume, qué caro, qué caro, qué caro. Lo mío fue la hostia. O sea, el precio iba sumando cosas porque, ay, queremos el magnético, queremos el no sé qué, queremos el no sé cuánto. Y yo, venga, vamos para arriba, vamos para arriba. Y claro, y al final mi producto se sumó en un precio que aquello fue una locura. Fue una locura, los beneficios pues eran poquitos, pero me da igual porque era para darme el gustazo. Y además lo he dicho son millones de veces, era para darme el gustazo, pero claro, todo esto hay que sumar ítems y al final se te dispara. Y luego la putada muy gorda, esto lo tengo yo muy clavado, con la gente de Cataluña, no voy a decir la empresa, las botellas de botica eran botellas de botica reales, de química, reales, tal cual, compradas en Cataluña. Y el precio, compré una primera remesa, que yo ni me acuerdo ya, me compré una primera remesa de botellas de 100 mililitros y de 50. Y luego, como se vendieron todas, fui a hacer otro pedido y el precio de cada botella me dieron ganas de hacerme el harakiri. Porque yo no sé si es que en un principio no vendían esas botellas y cuando vieron que estaba el tonto de Murcia comprando botellas a destajo de estas, que todavía me quedan unas cuantas, qué bonitas que son, botellas, no perfume, por desgracia. ¿Podría sacar una edición navideña? No, si es que está todo vendido, pero no tengo ganas de brincar, no, lo siento, no quiero repetir. Pero tengo botellas, podría sacar, mira, me quedan botellas vacías y etiquetas. Puedo vender la botella y puedo vender la etiqueta, sería una forma de hacer algo, ¿no? Sacar dinero sin perfume, pero puedo vender la botella y la etiqueta. Qué putada encontrarte que te prácticamente duplican el precio de las puñeteras botellas, ¿eh? Pero qué putada. De verdad, ¿eh? O sea, es que mandó narices que cuando fui a por la segunda remesa me dispararon los precios. Y ya dije que sí, pues venga, voy a comprar justo lo que necesito. Yo ahí midiendo todo lo que tenía, lo que no tenía con respecto al perfume. Digo, no te pillo ni una botella más, ni una. Y eso lo he vivido yo. Claro, ¿qué pasa? Que después de la subida y estando ya el precio del perfume más que ya
clarísimo, yo no iba a subir el precio del perfume, pues menuda putada. ¿Cómo voy a subir el precio del perfume? Pues nada, recórtate tú de tu beneficio para tener las puñeteras botellas prácticamente al doble de precio. Porque tengo que decir que además las botellas son de primerísima calidad, eso también tengo que decirlo. Pero, jolín, no veas tú las dichosas botellas de botica, que no es ninguna fantasía lo que estoy contando. Menudo rebote que me pillé yo cuando me encontré que me habían subido el precio de la dichosa botella. Venga, hombre, hay que ser un poco más serios, tío, que te pedí un presupuesto, que me lanzaste presupuesto y luego me cojo, es que han subido que no sé qué, me contaron una chufla, y yo, madre mía, esta gente, qué fuego formal. Anda, que a todos nos gusta la pesetica, bueno, la antigua peseta, el eurico, ahora vamos a decirle el eurico. Hombre, por Dios. Muy poco formales. Y entonces corté las relaciones y tal, pero sí, no tengo perfumería, pero me quedan botellas y etiquetas. Bueno, y cajas de cartón, pero que me quedan muy pocas, porque además, como lo tenía todo muy calculadico y tal, pero que me quedan, pero no tengo perfumes para rellenarlo. Como no le meto un escupitajo, pues otra cosa no puedo hacer. A ver, que os leo. Ay, madre mía, es que si yo os contara, lo iré contando poco a poco, porque yo soy un puñetero libro abierto y no, al fin y al cabo lo termino cascando todo de lo que me ha ido pasando. Pero madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Es que hay, vuelvo a repetir, hay una cantidad de gente viva en el universo, pero qué barbaridad. Ay, a ver. Javi, debes de andar blindado en la calle por tus comentarios tan acertados. No, porque, a ver, básicamente yo no tengo aquí ningún... no hay... O sea, la industria perfumera está en Murcia capital y no tan en Murcia capital, porque está más a las afueras, evidentemente, pero están en los alrededores de Murcia capi. Y aquí no hay mucho. Aquí lo que pasa es que yo salgo a la calle, tengo que decirlo, salgo a aquí en mi ciudad no tengo problema, me da igual, la gente me conoce, me da igual. Hay gente que no sabe ni que soy youtuber, ni le interesa, y yo estoy encantado con eso. Porque yo tampoco me hago promoción para aquí ni nada de esto. Pero cuando salgo a Cartagena sí que me ando con... Porque la gente se me queda mirando y además yo sé que me conocen. Y cuando entro a las tiendas, me conocen. Entonces me da así como tal, digo, veremos a ver un día verás tú, pero no tengo ningún problema. Además, la verdad que la mayoría de la gente que me ha parado por la calle ha sido para saludar y eso, y la verdad que muy bien. Siempre ha sido cariño, no he tenido ningún rollo por ahí ni nada, porque todas las cosas le pego un jampo y aquí nos liamos a hostias, que yo no me encojo, vamos, lo tengo más claro que el agua. Tú me das, yo te doy 4, o sea, pero así de claro. Más vale que si me das, que dejes noqueado, porque si no me dejas noqueado, te rompo la cabeza. Pero tal cual. Uy, esto es agresividad perfumística. A ver, que os leo. Aitor que dice que esperaba un perfume con coco. No, ya no hay perfumes, ya lo dije, no voy a sacar perfumes, no lanzo perfumes, ni nada de esto. Que va. Estoy en otras cosas. Si tengo que terminar el libro, Dios mío de mi vida, a falta de 10 páginas, y no tengo tiempo porque estoy muy volcado en el tema de estar editando y la verdad que tampoco tengo mucha ganas de ponerme a escribir. Estoy a falta de 10 páginas. Es que son 10 páginas lo que me queda para terminar el libro y no saco. Es que no saco ni tiempo ni ganas, la verdad. Ahora mismo me apetece mucho, estoy disfrutando mucho de hacer los vídeos, de verdad que me lo estoy pasando como un enano y no tengo necesidad de coger y ponerme no me apetece, pues tengo que estar más concentrado, tengo que estar en mi sitio, es otro rollo, me tengo que volver más metódico todavía, me pongo a escribirlo por la tarde, por la mañana, por la noche, tal, siempre con un horario, y entonces a mí esto ahora mismo no me apetece. Y encima con campaña navideña. Cállate, que no es imposible. Sigo leyendo. Lúmicas, pues me encanta que eso pase y que tengas un montonazo, y por lo menos un montonazo no, pero que tengas haya firmas autóctonas. Esto siempre también lo he estado diciendo muchísimas veces. Yo, de verdad, por favor, entender que cuando digo que no sigo a nadie es que no sigo a nadie, pero esto quien me sigue sabe que lo he estado diciendo muchísimas veces, y es que me da un poco de... Me da palo, o sea, es que no sé cómo decirlo, me da mucha palo y rabia, porque digo, hay un montonazo de países, me da igual donde sean, fuesen, pero hay un montón de países que deben de tener su propia perfumería y cuando en tiempos yo veía
a otros influencers, no veía nunca que sacasen nada de nadie de su país. Sí, todo el mundo con la botella del Versace, con la botella del Serhoff, con la botella de que te diera la gana, pero decías, pero bueno, ¿dónde está la perfumería vuestra, jolín? Yo qué sé, ¿dónde está? Ahora, gracias a Dios, pues evidentemente entiendo que la cosa ha ido creciendo más y que ya se están presentando. Vuelvo a repetir, es que estoy alejado, entonces no sé cómo está realmente todo el tema este a la hora de las reseñas, las reviews, todo esto. Pero que hace unos años atrás nadie... hay un vídeo que decía, Dios mío de mi vida, porque además me metí, no sé si fue en la plataforma morada o en esta, y dije, pero Dios mío de mi vida, porque estuvimos mirando una industria, una fábrica de perfumería que hay en no sé dónde, que no me acuerdo, que yo decía, pero si con estas presentaciones y con estas notas, porque además, y esta presentación y sobre todo la página web, qué bonita que era, porque yo no me acuerdo ya ni dónde era aquello ni nada. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no salga nadie reseñando esos productos? Sean clones o sean clones, que no eran clones encima. Y yo digo, pero como nadie sale reseñando esto y siempre con lo mismo, la botella. Claro, porque, a ver, yo entiendo que hay que buscar hay que buscar las visualizaciones. Tienes que tener ingresos. ¿Te dediques a esto o no te dediques? Me explico. Si tú tienes tu trabajo y luego haces tus vídeos, perfecto, pero si con tus vídeos puedes sacar dinero pues para comprar perfumería, mejor aún, entiendo, ¿no? O para ayudarte a comprarte una barra de pan. Da igual, es una ayuda. Entonces, claro, yo entiendo que esos productos que no te van a dejar nada, pues no los saques y que te vayas a lo seguro. Es que lo entiendo, o sea, es que es así. O sea, mi solidaridad con esta gente, porque es que a mí me pasa, lo que pasa es que a mí me da igual. Si un vídeo tiene 300 visitas o 200, me da exactamente igual, pero soy consciente, además lo digo, sé que este vídeo no lo va a ver ni el tato. Es que lo digo siempre, porque se lo sé, porque os conozco como si os hubiese parido, joder. Es que es verdad, os conozco como si os hubiese parido. Sé lo que vais a ver y lo que no vais a ver, que son 11 años, leche. Es que son 11 años ya en esto. Es que para equivocarme yo en un vídeo que no vaya a funcionar, pues no, es que lo sé. Es que lo sé, es que lo digo en los vídeos. Este vídeo siempre, luego me dice alguien, que no me acuerdo, me hizo muchísima gracia ayer antes de ayer, dice, yo soy el Tato, más gracioso que todas las cosas. Hola, Tato. No me acuerdo quién era, pero me hizo muchísima gracia. Voy a ver agua, pero si no me va a dar algo. Pero ahí es donde está. Entonces entiendo que la gente que haga las reseñas no se ponga en productos que no le van a dejar. Y luego encima con el amarre que se tiene muchas veces, porque yo lo he tenido, de tener que sacar la puñetera botella en la mano. Yo me lo estoy pasando sin las botellas en la mano, que bueno, ya lo estáis viendo. Me lo estoy pasando como un enano. Porque no tengo esa atadura. No tengo ya... Hay algo que cuando tienes la botella en la mano se genera un vínculo y además pierdes objetividad. Porque al tenerlo en la mano, tu psique interpreta que ese producto tiene que ser el mejor del universo cuando a lo mejor no lo es tanto. Pero el no tenerla no te liga a tener ese vínculo con el producto, con lo cual eres libre de decir lo que te dé la real gana. Y eso es lo que me pasa a mí. Estoy disfrutándomelo y pasándomelo como un enano. Hombre, cuando tenga que sacar una botella, la voy a sacar. Eso tenerlo claro. Pero desde que no la saco, Dios mío de mi vida, bendito sea el primer día, que no sé ni qué, tendría que mirar cuándo fue la primera review fantasma, porque además vendrá como review fantasma, estoy convencido, sin una botella. ¿Qué libertad da el no tener un producto en la mano? Evidentemente, en el canal de cosmética tengo que hacerlo sí o sí. Lo he dicho muchas veces porque tengo que hacer los swatches, tengo que presentar el producto, es cosmética, me la aplico, porque me aplico los productos ahí en la cámara y todo el rollo. Pero un perfume es otra cosa, es otro estadio, no tiene nada que ver. Y el tener la botellica encima es algo que a mí siempre me ha estado repateando las bolas. Siempre. Porque sabía que ese rollo está presente ahí. Y el tener el producto en la mano te hace muchas veces morderte la lengua. Yo lo que pasa es que no me la muerdo mucho. Tengo que ser muy franco en esto. Pero el tener el producto en la mano, ojo, cuidadito, Pedrín. Ojo, cuidadito, Pedrín. ¿Qué os leo? ¿Qué os leo? ¿Qué os leo? No sé por dónde me he quedado. Sé que he leído algo del Coco y no sé por dónde me... Ah, bueno, sí, el Blind este...
Chris, lo de la L es que lo de la L no tiene. Hombre, y además te lo digo porque tú eres muy fan de esa marca, ¿eh? Porque yo sé que a ti esa marca te chifla, pero es que ya han perdido por completo el norte. No, Alex, esto, a ver, de todo como en botica. Yo te recomendaría que leyeses el libro de Chandler Barr, el emperador de. Ay, no me acuerdo. El emperador de algo. Es que no me acuerdo del nombre, perdonadme. La reseña del libro la borré del canal, me parece, pero Chandler Barr, que es un tío muy grande, porque además no es que seamos amigos íntimos, pero hay relación. Ahí explica y habla de cómo es el proceso. Y se centra también en el proceso de la creación de el Lovely de Sarah Jessica Parker y de Jean-Claude Elena. Entonces, ahí habla concretamente, en ese libro habla concretamente de cuál es el proceso, por lo menos para ese perfume. Para ese perfume. Básicamente, y luego también tiene otro libro donde habla de Jean-Claude Elena, pues lo tiene ahí como fijado. Pero según creo recordar, porque llevo mucho tiempo que no he hecho relectura, creo que ese es el libro, es que de Chandler tengo un par de libros, entonces no sé cuál de ellos es, pero me parece que es el de Sarah Jessica Parker. No me hagáis mucho caso. El tema está en que para ese caso concretamente se convoca a Jean-Claude Elena y a partir de ahí pues empiezan a hacer los briefings y sale el producto. Con respecto a Hermès, creo que según explicó, no me hagáis mucho caso porque igual me lo estoy inventando, pero en lo que recuerdo del libro, concretamente lo que pasaba es que la empresa convocaba a distintos perfumistas con un volumen de creaciones y entonces cuando hacían el briefing con cada uno de los perfumistas, elegían con cuál se quedaban. ¿Vale? Entiendo que a partir de ahí el tema vendría posiblemente precisamente por las firmas que producen moléculas y que todos están dentro de una o de la otra o de la de más allá. Pues quien está con Firmenich, quien está con Robert Ted, quien está con Ventos, quien esté con quien esté, que me da exactamente igual, con IFF. Y entonces, pues presentan las propuestas. Y a partir de ahí, pues Jean-Claude Elena, si mal no recuerdo, dentro del libro que se explica, se queda con el Terre d'Hermès, que es o fue otra. No lo sé, no me hagáis mucho caso, que no me lo quiero, me lo voy a inventar y no sé. Pero fue convocado para un perfume, creo que fue el Terre d'Hermès, pero no me hagáis mucho caso, que puede ser cualquier otro. Y fue él el que se quedó, y ya de hecho se quedó como perfumista de Hermès, y ya pues me parece que además está la chiquilla, la hija, pero ya también varían un poco, porque hay algún que otro perfume que no está hecho por la hija. Pero vamos, que eso está en ese libro, así que píllate el libro de Chandler Barr. Lo que pasa es que no me recuerdo del nombre, no sé si es el emperador de no sé qué. Hay un par de libros de él en el cual habla de todo esto. Y a mí me parece un libro súper interesante. Hice la reseña, la review de esto, pero yo no me acuerdo ya si estará aquí en este canal, o la quité, o la puse, o no tengo ni idea, pero algo hice, desde luego. Gracias por todos los likes que me habéis dado. Es que la gente entra, yo no sé qué es lo que se pensaba la gente, pero bueno, en fin. Y se va. Porque ya como no le interesa, pues nada, pues hasta luego, Mari Carmen. Ay, me ha entrado aquí una pestaña y a ver. Pues Adrián, todo eso está explicado y yo no tengo ganas de, no voy a repetir perfumes y además si todo esto lo estoy diciendo ya, Adrián, hijo mío, es que todo esto lo he contado. Si quieres que lo vuelva a contar, me mandas 20 euros de superchat y yo te lo cuento todo otra vez, pero ya pagando, porque es que, tío, no voy a contar 20 millones de veces lo mismo, es que si no, qué coñazo, y además algo he dicho por ahí en medio. Dice, edición especial de Navidad, botella de perfume del Orgaz, el perfume es etéreo, igual das el zambombazo, sí, pero es que sería tan etéreo como que está la pegatina, está la botella y la caja,
pero no hay perfume, porque es que no hay. Claro, es que ahí tenemos el rollo. Y es que los perfumes que tengo son nada. De Tears, el original, tengo dos cajas, pero es que esas me las tengo que quedar sí o sí. Esas no las voy a vender, ni las voy a dar, ni hostias. Y pasa lo mismo con la edición Black y con Bizarro también. Que lo que hay es lo que hay y es para mí. No lo voy a vender ni nada. Es que no, que no. Que si no me quedo yo sin nada. Es que no, es que todo se vendió. Lo que pasa es que yo me quedo con unas unidades, por Dios. ¿Cómo no me voy a quedar yo con alguna unidad? Virgen Santa, me pongo a llorar si no me quedo con nada. Es que no tendría sentido. Me tengo que quedar con algo, pero no está, no se vendió todo. Si ya digo, me quedan 2 cajas de Tears y del otro me queda igual, lo mismo, 2, 3 cajas. Es que no hay más. Sí, catapum, chimpum, se acabó lo que se daba. Leo. Las redes les da publicidad gratuita completamente. Edición especial de Navidad, botella, esto te lo he leído, zambombazo. Viendo el directo y solo 40 likes, mover el dedito. Pero si es que no lo han movido, si es que hemos tenido un pico, me parece, de 70 usuarios simultáneos y habían 20 likes. Y han estado un montonazo de tiempo, subiendo, bajando, y no han dado like. Y han estado tiempo, porque se han quedado ahí, estaba todo patinando entre los 70, 68, 67, y ha estado así, 70, 68, y ha estado un buen rato, pero no dan likes, porque entran nada más que a comadrear. Gente enviada. Como siempre, no pasa nada. Sí, 9, que si tengo, claro, es que las que tengo son primera edición, todas las que tengo son primera edición. Bueno, de la primera edición tengo 2 cajas, o sea, 2 cajas me refiero, 2 unidades, no tengo más. 2 cajas son 2 unidades, no son 2 cajas de 40 unidades, no, tengo 2 unidades, no tengo más. Además es que es así, no me quedan. Porque muchas veces por privado me mandan, si es que no tengo, ¿vas a sacar? No saco más, no quiero saber nada. Estoy muy bien haciendo lo que estoy haciendo. José, saludos de Argentina. Debido a la crisis económica, los perfumes árabes han dado un salto. No, es que lo que pasa es que están muy bien y son económicos. Ni crisis económicas ni nada. Es que están muy bien. José, es que no tiene nada que ver la crisis económica. Dejemos de disfrazar las cosas. Yo creo que también estamos ante el despertar. Hay cosas que son económicas y que funcionan muy bien y que no tienen por qué gastarte 100 y pico euros ni 90. Y menos en un agua de Dior. Claro, José, es que es así, tío. O sea, ni crisis económicas ni mierda. La gente miramos el bolsillo. O sea, ¿qué prefieres? ¿Beberte un perfume o tomarte un gazpacho? Es que no sé dónde, de Argentina. O comerte un asado. Venga, ahí estamos. Ahí le damos un asado, ahí, con las brasas. Porque por el precio que tiene eso, dime tú a mí si no te vas a hacer una buena parrillada como Dios manda allí en Argentina. Me cago en todo. Con los choricicos ahí, la carne de vaca, qué rico. El cordero. A mí no me gusta la carne de cordero, nada. Me estoy volviendo cárnico, pero no. Pero como carne porque tengo que comerla. Pero por eso digo, José, que la gente no es tonta y ya está, estamos hasta las narices. Pero de todas formas es que es perfumería que funciona muy bien. Y no necesitas gastarte esos pastizales. Y entonces donde tienes que gastar 100 y pico, pues te gastas mucho menos y los disfrutas más. ¿Por qué? Pues porque te haces un pedazo de asai con los colegas, en familia, y eres el rey. Y eso no te lo va a quitar nadie. Te lo va a quitar si te compras un puñetero perfume de Dior o de Euritalia, de Versace, por ejemplo. Bla, 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 cualquiera. Y ya está, porque el otro da muy buena cara, duran un montón, muchos de ellos, otros no, esto es de todo como en botica, pero ya está. Y no solamente los árabes, en perfumería low cost. Y retomando el tema, no solamente eso, sino también los perfumes que tengáis en Argentina o los que tengan en Chile, en Uruguay, ya me he ido para allá, en Ecuador, me da igual, en Brasil, me da igual. Esos perfumes que estén allí, que se hagan allí, que sean autóctonos de esos sitios, de donde sea, me da igual, seguramente van a funcionar muchísimo mejor, algunos, no todos, claro, como todo como botica, pero por lo menos estaréis dejando el dinero en la economía
nacional. Hay que ser un poco chiminista. Claro, es que hay que dejarse las perricas también en los países de los que es uno. No todo lo vas a comprar fuera. Lo bueno que también hay es que, por ejemplo, Eurofragrance, si mal no recuerdo, la noticia que leí no sé cuándo, están haciendo fábricas allá, no sé en dónde, si en Argentina, en México y tal, pero están haciendo fábricas también allí. O sea, las producciones de Eurofragrance, que están especializados sobre todo en hacer perfumería árabe, por encargo o propia, esos perfumes os van a llegar enseguida, porque se van a hacer allí. Están haciendo expansión y están haciendo fábricas por allá. No sé en dónde concretamente, porque el artículo yo ni me acuerdo, está dicho por ahí, en vez de saber qué directo, pero eso está. Y eso es una baza muy importante. Te ahorras el tener que... Bueno, y ellos también se ahorran, porque así no tienen que pagar aranceles ni nada. Tienen las fábricas allá y sí pagarán los impuestos que tengan que pagar en cada uno de los países, pero ya salen directamente desde allí. Claro. La formulación va a ser la misma y las moléculas son las mismas, porque los fabricantes siempre son los mismos. Así que, ya te digo yo, mejor que mejor. Así os llega más fácil y más barato, entiendo. O por lo menos igual de precio. Hola Gaby, muy buenas, Bonico, muy buenas. ¿Qué tal, hermoso? ¿Qué dientes más blancos se te ven? Hola, Sinue Cabrera. ¿Cómo estás, pichoncico? El perfume perfecto. El perfume perfecto. Ahí está. No sé si es en ese, pero en uno de los que tiene Chandler, qué tío más majo. Es que le tengo mucho cariño. A Chandler le tengo muchísimo cariño. Y porque hay relación. Entonces, no es que sea de todos los días, pero con Chandler hay relación. Y majísimo. Entonces, es que me pierdo, es que me cae muy bien. El caso es que no sé en cuál, pero sé que explica precisamente todo el cogollo que hay ahí dentro de la creación del perfume, pero solamente se basa mucho en todo lo que es el tema de Jean-Claude Elena. Se basa mucho ahí, pero también explica cómo es ese proceso. Pero bueno, que realmente cada cual puede contratar a quien quiera. Yo qué sé, pues si coge una empresa y dice quiero a Paul Gay, quiero a Lorson, pues se coge a Paul Gay y a Lorson, y da igual. O quiero a no sé quién, no sé cuántos, no sé quintos, y cogen a no sé cuántos, no sé quintos. Esto es así. Que depende, estas son las cosas de cada una de las empresas y cómo lleven la política en ese momento y a quien quieran tener para la creación de un perfume. Da igual, esto es como si yo digo, venga, quiero que me haga el perfume no sé, pues Olivier, pues venga, Olivier Polgue. No, va a ser imposible porque está con Chanel. Bueno, Junior. Bueno, el padre está jubilado, no trabaja porque está jubilado. ¿Me entendéis, no? Pues venga, vente para acá, Olivier, que te pago 200.000 euros y me haces el perfume. Y ya está. Y me lo hace. Es que es así de sencillo, tampoco hay que complicarse mucho más, pero otras sí que sacan como una especie de puja los perfumes. Y entonces te cogen y te dicen, venga, tantos perfumistas, ¿estáis interesados en entrar dentro de esto? Pues venga, me mandáis 5, 6, 12 o los que sean, normalmente suelen ser poco, no ser 12. Bueno, igual sí, pero mandan unos cuantos, se presenta el perfumista, explica los perfumes, los dan a oler y entonces, después de una criba, pues al final sale vencedor uno. En este caso fue Jean-Claude Elena. No me acuerdo qué perfume fue, la verdad. Sinue. No, hombre, hay más de 7 machos. Lo que pasa es que tú no investigas, pero seguramente hay más de 7 machos. Aunque sean clones, tienes que tener. No me fastidies. Hay algo más por ahí, aunque sean perfumes o colonias infantiles que tienes que tener, que me niego a pensar que en México solamente están 7 machos. Es que me niego, o sea, estoy convencido de que hay más. Y barata, nada de cara. Hombre, te lo digo yo, o sea, es que me niego a pensarlo. Hay otros países que hay también exactamente igual como hay en México, con lo grande que es, lo descomunal que es México y sobre todo con la cantidad de gente que hay ahí viviendo, que sois ciento y la madre. Porque sois ciento y la madre, no me fastidies que en México no hay nadie que se haya puesto a hacer un perfume barato. Tiene que haber alguien, tiene que haber alguien. Por Dios, no me desencantes con esto. Además, 7 machos, yo no sé, pero aquí vale cara, ¿eh? O sea, pillarla aquí cuesta dinero. Sí, hijo. Gracias, José. A ver. No, no he olido nada de eso, no tengo ni idea. No lo he olido. Le digo a Jorge que no he olido nada de esto. Muchas gracias, Lucas.
Se hace lo que se puede. Se hace lo que medianamente se puede. Dentro de mis propios, pues eso, pues lo que puedo ofreceros. Es que es así. A ver, un segundito que tengo que ver aquí cómo va la cosa. Uy, bueno, está bien, está bien. Aquí, más cositas, a ver. Perdóname, es que, como molicilas, digo, bueno, moléculas, sí, pero realmente el grueso de vídeos están ocultos en Patreon, no son visibles. Solamente tengo sueltos algunos, de vez en cuando me veo muy apurado y tal, los más viejos los cojo y los saco, que además son vídeos que ya han estado aquí puestos, pero normalmente los vídeos de moléculas se quedan solamente para lo que es los orgásmicos en el Patreon. Y ahí es donde seguirán mientras siga en YouTube, por lo menos, o siga teniendo Patreon, que no sé cómo está la cosa. ¡Hombre, Watchmaker! Muy buenas noches. Y ya está. Y es lo que hay. No seas modesto. No lo sé todo, no lo sé todo. Yo lo que pasa es que, claro, evidentemente conozco mucha materia prima y luego pues voy comprando mulequitas. Uy, mulequitas. Es que esto es una... Moléculas, coño, moléculas. Qué fino me he vuelto. Colacado de Bilbao. Oye, Cristina, hija mía, ¿qué ha pasado en Asturias? Un desprendimiento que te mueres. Escúchame, yo es que lo que he visto en las noticias ha sido justo esta noche y me he quedado preocupado porque no sé si hay fallecidos, porque el desprendimiento es que ha caído justo en toda la megacarretera aquella. ¿Es una autopista o autovía? Con un montón... Ahí yo he pasado por ahí. Y me he quedado preocupado, me parece que es allá, ¿no? Es en Asturias donde ha sido el desprendimiento, el corrimiento de tierra para la carretera, que me he quedado flipando cuando lo he visto. Digo, aquí veremos, a ver, esperemos que en ese lapsus de tiempo que ha producido el desprendimiento, no haya fallecidos, por Dios, que ya está bien de tanto fallecido, que es que no paramos, En el Buenacerrado entero, la autopista, sí, la A66, sí, por eso te lo estoy comentando, porque yo lo he visto, no sé si lo he visto antes del directo, lo he visto, o lo he escuchado, pero sé que ha habido un pedazo de... Sí, lo he visto, pero es que no sé si lo he visto aquí, en YouTube, o ha sido en la televisión, pero he visto el corrimiento que digo, Dios mío de mi vida, y justo en esa carretera, digo, hombre, por favor, ya está bien la broma, pero es que ya más desgracias, por favor, que nos falta que nos llegue otra vez el ébola por aquí, venga, hombre. Es que, por Dios, no han dicho nada de tal. Es que, claro, es que cómo van a decir, hombre, si hay algún desaparecido que vaya circulando por ahí, pues entonces, yo qué sé. Pero es que ponte tú ahora a mover todo ese mogollón de toneladas que han caído encima de la puñetera autopista, perdón. O sea, ¿qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué me estás contando? Muerte de asco, Pepe Luis. O sea, quítate todo eso y saber si debajo hay alguien por ahí, pues aplastado, porque es que directamente eso es morir aplastado. O sea, es que haces como si estuvieras pisando una puta cucaracha, porque eso ha sido una salvajada cuando lo he visto. Una salvajada. Lo que pasa es que no recuerdo si ha sido en televisión o ha sido en el ordenador. Hay que ir por el puerto de Pajares. Que iba a pasar, eso es lo grave. Que sabían que iba a pasar. Bueno, vale, que sabían que iban a pasar y encima no hacen nada. Claro, si es que esto es como lo de Valencia, ¿no? Exactamente igual. Que por cierto, mi hermano vino de Alfafar ayer. No, miento. ¿Cuándo se vino de Alfafar? Espérate, estamos a domingo. Sábado, el viernes. El viernes vino de Alfafar, porque él tiene casa allí. El viernes vino de Alfafar. Bueno, Eduardo lo sabe porque Eduardo Sandoval, tenor, vive allí. Y se lo comenté y se lo dije. Digo, tío, telita marinera, madre mía. Yo se digo que mucha gente, oye, ¿por qué no dices nada de Valencia? Pues porque tengo a mi hermano allí, desgraciado, y estoy más preocupado que el copón bendito. Y además, de hecho, está, pues porque el Señor quiere. Básicamente.
Porque justo cuando llegó a casa esto es como la ola que le sigue, y además que tardó un par de días en decirnos lo que realmente le había pasado. Porque justo cuando pasó, él estaba llegando a su casa. Menos mal que llegó, dejó el coche y se subió a su casa, que además su casa lo bueno que tiene es que pillan alto. En fin, que cada uno llevamos lo nuestro, ¿eh? Vale, el nivel político de los últimos 20 años, no hace falta irse a 20 años, es que el nivel político es una porquería y siempre lo ha sido, pero es que últimamente ya esto se ha ido completamente de madre, se ha ido completamente, pero es que no quiero entrar tampoco en temas políticos, porque es que me da asco, es que no quiero saber nada de ellos, pero es que lo gracioso es que lo que ellos deciden repercute en toda la ciudadanía, y eso es lo que a mí me toca a los cojones, que por muy apartado que quieras estar de todas las decisiones que toma esta gentuza, pues al final te termina afectando, directa o indirectamente. Y eso es lo que realmente toca a los cojones. Entonces yo por eso procuro no entrar en temas políticos. Para eso también están otros canales. Yo prefiero dar un poco más de entretenimiento, nos lo pasamos todo bien, pero cada uno llevamos nuestras cosas por dentro, ¿eh? Que quede claro. Que quede claro que aquí cada uno llevamos nuestras cosas, porque mi hermano vive en Valencia. Entonces, claro, en Valencia, en Alfafar. ¿Vale? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y luego encima, pues se le llama, y para no preocuparte, pues te cuenta una mentira piadosa. ¿Eh? Pero la ha contado por el canto un duro. O de €1. Lucas, no, a ver, Pichín, el tema de la IFRA, hay un vídeo por ahí rulando en el canal, no sé si está, yo no me acuerdo ya, son muchos vídeos, tío, pero la IFRA no es nada ni nadie, es un lobby, concretamente es una asociación, que tiene sus propias reglas y que quiere estar dentro con ella, que son todas o casi todas, pues están, y quien no, no está. Las que no están con IFRA están siguiendo al pie de la letra, y deben de seguir al pie de la letra, la normativa europea. Los que están con IFRA, que vuelvo a repetir, es una asociación, un lobby inmenso donde están todas las gordas, tienen que asumir el estar dentro y seguir los valores que da la asociación. Entonces, IFRA no pinta absolutamente nada en la normativa europea, tanto en cuanto es un lobby que están tocando los cojones todo el tiempo con a la comunidad, a toda la gente que está trabajando allí en la Comunidad Económica Europea, por decir algo de trabajar, por decir que paseando la manta y llevándosela crudo por debajo. Entonces, IFRA no es nada ni nadie, entre comillas lo de nada ni nadie, y tú cuando haces un perfume puedes estar con IFRA o sin IFRA. Yo, mi consejo, de verdad, porque además es el primero que me dieron, fue: Javier, IFRA, si te metes con IFRA, te va a salir más caro, porque te van a sacar los ojos. Si estás fuera de IFRA, trabajamos con normativa europea y te sale más barato. ¿Qué hice yo? Lo más caro. Lo más caro, para garantizarme más cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, que esto es lo que hay, ¿no? Pero no pasa nada porque no estés dentro de IFRA, trabajando con IFRA, haciendo tu perfume con IFRA, todo lo contrario, te vas a ahorrar dinero. Te va a salir más económico. No estar con IFRA y siguiendo siguiendo el estándar de la Comunidad Económica Europea, la normativa y todo esto, perfecto, no tienes ningún tipo de problema. Además, tú tienes que declarar tu producto a la Comunidad Económica Europea por la página web que está por ahí, que no me acuerdo dónde es, pero vamos, que la tengo yo por ahí también, que en todos los productos los tengo registrados. Y los coges, los registras, chimpún, y ya está. No te complicas la existencia ni nada. Y yo, si sacase un perfume, que no lo voy a sacar, que no lo saco, que nadie se que no, que nadie se que no, pero yo lo sacaría fuera de IFRA. No me volvería a meter. Acordaros que cuando salió el proyecto, los siguientes no los saqué con IFRA, lo que es Bizarro. Claro, es que hay que puntualizar. Bizarro y la Black Edition de Tears no están con IFRA. La primera sí que está con IFRA.
La primera sí está con IFRA. La que no está con IFRA es la Black Edition y Bizarro. Esas no están con IFRA. Pero las anteriores, o sea, las anteriores no. La anterior, la primera, Tears, sí que está con IFRA. Ahí es donde está el tema. O sea, es que, claro, hay que tener en cuenta que yo he sacado 3 perfumes. Claro, el primero con IFRA y los otros fuera. Si estás fuera de IFRA, te sale todo mucho más barato. Como estés trabajando con ellos, te sacan los ojos. Porque sale más caro. Y las restricciones que tienen son precisamente solamente para ellos y para la gente que trabaja con ellos. Firmenich está con IFRA, Robertet está con IFRA, no sé quién está con IFRA, IFF está con IFRA, pero tú luego tú tienes la opción de trabajar con ellos o no. Vuelvo a repetir, es una asociación. Tú como independiente no tienes por qué estar con IFRA, porque IFRA no es nada ni nadie para decirte dónde vas a estar tú haciendo lo que te dé la gana. ¿Que hay cosas que están bien con IFRA? Pues la verdad es que sí, porque no es tan laxo como pudiera parecer en un principio. La normativa es hasta incluso, voy a decir, un pelín más dura que la normativa europea. Atornillan más, pero yo creo que también atornillan más de una forma innecesaria. Pero lo cierto es que tienes mucha más restricción. Lo que hagas fuera de IFRA, pues evidentemente lo haces atendiendo a la normativa europea, que es lo que corresponde, y chimpum, y te olvidas absolutamente de todo. Y ya está, y tú sigues trabajando atendiendo a tu normativa. Pero tú no tienes por qué hacer perfumes con IFRA. IFRA no es nada ni nadie. Ni nada ni nadie, a no ser que tú vayas a buscarlos para decirle, venga, quiero hacer un perfume con normativa IFRA. Y sale más caro. Porque es que sale más caro, ¿eh? Es que sale más caro. En fin, así están las cosas. No, las restricciones, quien te pone las restricciones es la Comunidad Económica Europea. Es la única que te va a poner las restricciones. Si tú estás con IFRA, tienes las restricciones de la asociación, pero no tienes las restricciones de la Comunidad Económica Europea. Vamos, lo único que faltaba que una asociación me pusiese a mí normas para la hora de sacar mi producto. Y cuidado porque IFRA no es solamente con productos de perfumería, sino también cosmética, ¿eh? Me parece, creo recordar, bueno, porque la perfumería entra y engloba dentro de la cosmética, pero me parece que también tocan tema de cosmética. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Que yo llevo ya también un montonazo, como me desvinculo de... Hago los vídeos que tengo que hacer y luego ya pues paso. Es verdad, de vez en cuando me pego algún refresco, me pego una actualización, pero estar siempre machacando lo mismo a mí me cansa. Pero que no, que de verdad que no os confundéis con el tema de la IFRA. Quien quiera trabajar con IFRA, trabaja con IFRA. Quien quiera trabajar con la normativa europea, se va a ahorrar dinero y va a ser más feliz, básicamente. Y va a tener menos problemas, pues tú sabes que de ese producto puedes usar tanto, de ese producto puedes usar cuánto, y te olvidas de lo demás. Y estás clavaico. Ahí, esto y chimpum. Si estás con IFRA es un coñazo. Y sobre todo, normalmente cuando estás trabajando con normativa de la IFRA, estás metiendo perfumistas por en medio. Se te va más dinero. Y eso es claro, es que es un lío. Es que no merece la pena, de verdad. O sea, sacar un perfume, cuando hay un productor pequeño, trabajar con IFRA es un coñazo. Te vas con la normativa europea, cumples con la legalidad y se acabó. Y no hay problema. Y eres feliz. Y encima te ahorras más dinero. Sí, no, es que lo abarca todo, pero vuelvo a repetir que no hace falta darse mucha monserga con el tema de la IFRA. La IFRA es que, claro, mucha gente lo dice por desconocimiento, pero no sabe que es una asociación. Es que es lo que es y es donde... ¿Qué ha pasado? Y es donde están las grandes. Pero vuelvo a repetir, está la libertad de no trabajar con ellos. Tú utilizas tú vas a fabricar tu producto, fabricas tu producto con las concentraciones que te dice la norma, la ley, y ya está. No tienes ningún problema. Ningún problema. Ninguno. Ninguno. Y no estar ahí, venga, ay, es que ahora mismo tiene que hacerlo un perfumista de nuestra, que esté asociado a nosotros, que no sé qué. Y yo, madre mía, es un coñazo, menos más que a mí me hicieron todo el papeleo ese que no merece la pena, que no os comáis la cabeza con el tema de la IFRA y ya está. Pero que, a ver, cuando veáis Firmenich, no sé qué, no sé cuántas, ya sabéis que todo eso es IFRA.
Los grandes están con IFRA. Los independientes, normalmente, no. Me refiero a independientes, sobre todo empresas que no están vinculadas de una forma directa a Firmenich. A ver, cuando, por ejemplo, hay las MySoul de Mercadona, salieron al principio con perfumistas de reconocido prestigio, porque además se hicieron la foto con todos ellos, se los trajeron aquí a Valencia, se hicieron la fotografía para las MySoul con los perfumistas y eran perfumistas de Firmenich. Todos ellos. O sea, eso estaba bajo IFRA, porque estaba bajo IFRA. Y se hicieron la fotografía ahí, pero que además las moléculas eran de Firmenich. Con lo cual, Firmenich está dentro de la asociación IFRA. Entonces todo eso iba de IFRA, pero vamos, hasta las patas. Y ahora ya después han estado más callados y la última vez que les llamé, que no me acuerdo con qué producto fue, bueno, sí, con el tema de los elixires les llamé, pero hubo un producto anterior que no fue con los elixires, les llamé por el tema de las concentraciones y al final eso ni ellos saben por dónde cogerlo. Pero les llamé por otro producto, les dije, oye, esto es de esta firma, de esta empresa de moléculas, y ya ahí, ya yo las relaciones con ellos las tenía rotas, pero de todas formas llamé y les dije, ¿esto es de aquí? Y me dijeron, no estamos autorizados a decir de dónde vienen las moléculas de nuestros productos. Pero claro, yo leí no sé qué molécula fue y era de Robertet, porque además registrado por Robertet. Y decía, vale, no me lo digas, pero ya está claro que esto ha sido de Robertet, porque es que en blanco y en botella. El nombre que aparecía de la molécula en cuestión estaba registrado por Robertet. Así que entiendo que no solamente han comprado una molécula de Robertet, sino que el perfume estaría, entiendo, presuntamente hecho por o diseñado por gente de Robertet, porque luego la fabricación sí que la hacen aquí, en los laboratorios de aquí de Valencia, pero aquí vete a saber por dónde disparan. No tienes ni idea. Estamos expectantes aquí los influencers, que no influenciamos nada, nadie me da ni un like, ni un super chat, ni un super sticker, hombre, qué tristeza la mía. Pues esto es muy triste. Pues eso, vamos a ver qué es lo que nos llega, el formato que nos llega y bueno, ¿os habéis dado cuenta de que efectivamente las botellas de la gente esta de, ay, es que no me acuerdo del nombre, de, ¿cómo se llama? La botella esta de ay, ¿cómo se llama? Si lo he sacado, dame un segundo, voy a mirarlo, porque si no, no me voy a aclarar. Born to de algo, out, no me acuerdo, ¿cómo se llama ese nombre de ese perfume? Esos perfumes están muy chulos, ¿eh? ¿Dónde está? Los del potasio. ¿Cómo se llaman los del potasio? Los del potasio, Born to Stand Out. Bueno, pues estos, las botellas, no. A ver, espérate, estos no son. Las botellas son las botellas de esta gente, ¿dónde están? Es que además, aquí está. Sí, Born to Stand Out. Sí. Esta gente utiliza dos formatos de botella. La botella que tiene el tapón así como más historiado, que es el de Nanotopía, y luego está la botella que es idéntica, clavada a los Borealia y a los MySoul, porque han cambiado el formato, si mal no recuerdo, y entonces ahora es la que tiene el cuellecito así, es igual. Clava la botella, clava. Lo que pasa es que Born to Stand Out las hace en blanco y estas son en vidrio, pero es que la botella es la misma. Yo creo que se lo comprarán al mismo proveedor, porque la botella es igual, es idéntica. No habéis escrito nada, jodíos. Estoy aquí yo dándole a sin hueso y no habéis escrito nada. El último que ha escrito ha sido Cristina y Watchmaker junto con Lucas. Madre mía, gracias por la cooperación.
Madre mía, ¿cómo está? Ah, por cierto, lo siento, tengo que hacerlo, no lo he hecho al principio. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Gonzalo Rigoyen, Luz Pazos, Francisco, David Escatolini, Agustín Pastor, Marcelo Yalaquini, Servas, Federico Juárez, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio Channel, Dionisio Telemonte al Castigo, Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Redejoz, Federico De Luqui, Buéndigo, Aitor Recio, Juan Carlos Arregada, Cira, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Ahí, los dos últimos son precisamente los que más tiempo llevan con el MOA. Llevan un montón. Y Marcelo, son, bueno, realmente Marcelo, que lleva, sí, Marcelo lleva 25 meses y luego Don Cacahuate, no, que también lleva tiempo, pero no lleva tanto. El Negre y Miguel Ferreira son los que más llevan 26 meses, ambos dos. Muchísimas gracias. Y si me salgo de aquí y lo encuentro, que tengo que irme porque tengo que mencionar a los Patreon, por Dios, que son los que también se rascan ahí el bolsillo a tope. Y toca lo pertinente, que es dar las gracias a Nora Secas, Cris Solen Raxira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón Isota, Roberto Pepe y Gembina Overseas. Muchísimas gracias, graciosos, resalados todos. Vale, pues ya está. Es que tenía que decirlo porque digo... que tengo que mencionarlos, que no los he dicho. Venga, pues ya está. Venga, me centro. Voy a leeros. Ya que habéis escrito dos cosas, pues hay que leerlas. Espero que sean buenas. Es que estaba y comiendo y estoy viéndote y escuchándote, Javi. Por eso no escribo nada. Tranquilo. Gaby, hijo, tú come tranquilo. Sigue tu dieta. Que hay que ponerse fuertote. Esa marca la estoy probando y me está gustando mucho. Que está todo guapa. Lo que pasa es que no sé ahora mismo los precios cómo andarán de esta gente. Pero que de verdad, que muy bien, ¿eh? A ver, Shop de Brand. A ver si me voy a la firma. Lo que pasa es que esto no sé ni dónde es. Fugazzi. Pues no están caros. 145 euros. Me sale aquí, 95. 145,95. No está caro. Por lo menos lo que yo tengo aquí. Le he pinchado aquí un enlace y me han llevado para acá. Pero no lo veo caro, ¿eh? A ver. Es que es todo junto. To stand out. Aquí está. A ver. Ay, ¿cómo anda esto de precio? De los. Son japos, ¿no? Esta gente es japo. A ver, Laura. Amo a Laura. Laurica los tiene a 190 euros. Y los tiene un montón agotados, por Dios. Animal, el Naked, a 190, 190. Los tiene, aquí en España se están vendiendo a 190, pero fuera los he visto a 100, lo que he dicho, a 145. Lo que no sé si esa era una página británica, ¿eh? Así que serían libras esterlinas, pero de todas formas sale más barato que en Laura. Laurica los tiene a 190 y tiene un montonazo a la venta, pero están agotados, ¿eh? Y aquí hay alguna más. The Beauty Shop a 185. Aquí, siguiente. No sé, es que no conozco. Me salen un montonazo de veces Laura y las otras perfumerías que me salen de que las tienen, es que no los conozco. Es que estos no los conozco. A 190. Sí, precio estándar, me parece que es 190. Me he metido en Jovoy o algo así que se llama esto. Jovoy Parfums Rares. Pues, pero es que esta firma está muy guapa, ¿eh? Es que está muy chula. Esto ha sido un descubrimiento orgásmico, pero vienen más descubrimientos orgásmicos, ¿eh? Tengo que ponerme a editar el mañana. Mañana yo creo que no voy a sacar vídeo. Mañana me lo voy a tomar así un poco de relax, tranquilidad y mañana no sacaré vídeo. Mañana de directo. Me apetece a mí hacer directo. Mañana haré un directo, pero no voy a hacer vídeo. Es que estoy cansadete de editar. Y ayer me edité 2 vídeos del tirón, lo saben los orgásmicos porque publiqué orgásmicos y luego les adelanté el vídeo de hoy. Esto fue un día de editar, no puede ser. Así que, tipo de cedro preferido, pues mira, escúchame, el del Atlas. Es que tengo uno aquí. Bueno, aquí no, lo tengo allí. Lo tengo ahí. El cedro del Atlas. Cedro del Atlas siempre. Siempre.
Muy caros los gastos de envío. No, es que así donde me he metido, pero que son 190. Hombre, si tengo que comprárselo a alguien, se lo compra Laura, que está aquí en Alicante. O sea, es que no nos vamos a engañar. Pero que está muy bien, que de verdad que además es que lo que yo tengo probado de ellos dura y te sales de lo normal. Ya estás comprando otra cosa que no, ya estás cansado, siempre estás oliendo lo mismo, pero es que esto está muy chulo. Qué cosa más guapa. Y está por venir una cosa que está súper chula también. Muy chula, muy chula. Y no es caro. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. También tiene un nombre raro. Pero no es de ellos. Es otra firma que sé que no va a tener visualizaciones. Voy a lanzar un pequeño spoiler. Será seguramente el vídeo del martes. Es una firma que no es Jardín de Cribines, que es especial para los tatuajes. Para la gente que va tatuada. Pero es que huele. A mí me ha roto los esquemas por completo. Además de esto es que cuando te lo coges y lo pruebas y te lo echas, dice, Dios mío de mi vida, me cambia la cara. Es un perfume que me cambia la cara. Y más spoiler, es un gourmand, pero me cambia por completo la cara. Es una cosa que es de quitarse el sombrero. Y no es, y en lo que yo he visto, no es caro. Es más bien, ves la botella, ves la etiqueta, madre mía, es la pedazo de spoiler que estoy lanzando. Y la ves súper cutre y dices, yo esta mierda no me la compro. Pues tonto que no te la compras. Qué cosa más guapa. Madre mía, Virgen Santa. Yo he conocido esa firma porque me mandó el vial, si mal no recuerdo, Clemente. Me parece que esos viales son de Clemente porque Clemente me mandó una serie de viales que iban en una malla negra. Y me quedé loco. Loco me quedé. Cuando empecé a probar ese perfume. Luego ya el otro día dije, venga, vamos para adelante. ¿Y este cómo va? Femenino. Huele a chica. Huele a chica y se vende para chico, que es lo gracioso, pero bueno. Esto es para una tía. O sea, es que es muy fuerte. Es que huele a mujer. Huele a señorona. Que sí he probado la marca Frag Perfumes. Creo que tengo por ahí algo de estos. Me parece, me suena algo. No lo sé. No lo sé, Frag. Ay, te iba a decir Frag. A ver, Frag, espérate, déjame que lo mire. Es que igual no, pero me suena porque seguramente en las noticias, como he estado hablando de ellos o algo, o diciendo algo de esta gente. Es que no lo sé. Déjame que lo mire. A ver. Ah, ya sé quién son. No, me parece que no tengo nada de ellos, ¿eh? Ya sé quién son, ya sé quién son. Sí, pues son muy tipo nasomato por el tema del tapón. No, creo que no en principio, pero puede ser. Vuelvo a recordar, tengo un montonazo de viales. Hay otra vez, otra que tal. Hoy me he puesto, que tengo que ver, porque estoy seleccionando unos viales que quiero mandarle a mi Marcos y me he puesto a buscar y he encontrado una caja y digo, ¿qué lleva esta caja? Y me he encontrado dentro un montón de viales que me dieron cuando hice una compra en nicho. Digo, pero ¿y esto? No me acordaba ni de que los tenía. Me lo habían metido en una caja blanca y yo ni me acordaba. Es más, estaba ahí amontonado, lo tenía en una bolsa de estas del Druni de tela, concretamente, con más cosas ahí, todo amontonado. Y como estaba buscándole al chiquillo para prepararle, para mandarle cosillas, digo, madre del amor hermoso, ¿ande vas tú? Pues sí, resulta que ha aparecido más perfumería para hacer reseñas, así que posiblemente igual pueda ir algo ahí de esta gente. Es que no lo sé, no lo sé porque además van un montón de muestras, ¿eh? Ahí sí que me dieron, fueron generosos con el Orgaz. Yo qué sé, yo qué sé. Javi, ahora que estoy con Gurman, ya verás cómo pico. Es que no es caro. Lo que pasa que es que no creo que me salga. Es que no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama este muchacho? Es que no me acuerdo del nombre. A ver si lo tengo por aquí en el móvil. A ver. Aquí en Chrome. Si no he borrado el historial de Chrome de aquí, sí que lo he borrado. No sé yo si lo voy a tener. A ver.
Lo he debido de borrar porque no lo veo aquí. Es que no me acuerdo cómo se llama el tío. No lo veo. No me sale. ¡Jo, qué rabia! No me sale. Bueno, da igual. Ya llegará. Ya llegará. Sorpresas te da la vida. Es verdad. Qué cosas más graciosas. Pero no, porque si no al final casco y digo el perfume que es y no quiero. Igual que el que llevo puesto. Que tela marinera. Oye, escucha, un regalico tampoco está mal. Pero lo que pasa es que, claro, ya te pones y dices, ¿qué me compro? ¿Un Burn to Stand Out o me compro este otro? Pues yo creo que me compraría antes un Burn porque creo que valen lo mismo. Creo que he dicho el precio de uno y de otro y valen lo mismo. O sea que ojito, cuidado. Ojito, cuidado que se vienen curvas. Born to Stand Out mola mucho. Muy top. Muy, muy top. Y se sale de lo normal y ya es otra cosa y no estás siempre con las mismas mierdas y oliendo pues siempre lo mismo. Y a uno también se cansa y necesita oler a cosas nuevas. Eh, tú, bueno, escúchame. O sea, tengo claro que ese vídeo tampoco lo ve ni el tato, ¿eh? Son vídeos que no los va a ver ni el tato. O sea, espérate, a ver, dame un segundo. Tengo dos vídeos que no va a ver ni el tato. Tengo dos vídeos que no va a ver ni el tato. Convencidísimo. Dos vídeos que no va a ver ni el tato. Pero tengo que ponerle el nombre, por cierto, porque el vídeo que he dicho de este tío que va a molar mucho, no lleva, lo tengo numerado, pero no lleva el nombre. Así que tengo ahora mismo tres vídeos, no son dos, sino son tres. Tengo uno, dos, tres vídeos que no va a ver nadie. Pero que me da igual. Es contenido que está ahí. Además, tarde o temprano al final siempre llegará alguien para verlo interesándose por la firma. Pero, claro, tengo aquí vídeos que sé que van a fracasar profundamente. Sé que van a fracasar profundamente. Por eso sí, hago un directo, que no es hoy el ejemplo, porque el directo de hoy sí va a haber muchísima gente que lo ha visto, pero el último directo que hice ha tenido más visitas que el vídeo de no sé qué. Que el vídeo de... A ver, dame un segundo. El vídeo de... el vídeo de Carnal Flower. El Carnal Flower lleva 464 visualizaciones y el vídeo del directo del otro día, vamos a tener ventas más muy top, pues ese ha tenido 593. O sea, ese directo. Por eso digo que depende de cómo nos pilla la cosa y la situación, pues así andaremos. Pero de verdad que yo tengo muy claro lo que funciona y lo que no funciona en el canal, lo sé, pero es que me da igual. Quiero disfrutarlo, a pesar de que no gane mucho dinero, por no decir que no gano nada. Bueno, sí, algo gano. No vamos aquí a ser más ratas que las ratas. Pero, bueno, ratas aquí en España solamente hay una y es muy grande. Entonces, déjate la política, Orgaz. Entonces, pues eso, que leo Watchmaker. Yo lo veo, Javier, aunque a veces lo escucho por auriculares y no comento nada, tú tranquilo, porque yo sé que cuando lo estás escuchando con auriculares es porque acabas de llegar a tu casa y te pones para relajarte, o directamente es que estás trabajando y tú tienes un trabajo de riesgo, chaval. Así que tranquilidad, despacio y buenos alimentos, que aquí nos conocemos y la gente de la familia sabemos a lo que te dedicas. Así que tranquilidad y no pasa nada porque no escribas. Porque seguramente tendrás que tener los ojos puestos en otro sitio por lo que aquello de que lo que pudiera pasar. Así que tú, tranquilito, ¿eh? Comando G, pues ya está. Comando G. La tata que soy yo. Sí, está el tato y la tata. Bueno, pues hay un comentario de estos vídeos que he hecho últimos en el de Frederic Malé, me parece que es, que dice, soy el tato. A ver, en comentarios, ¿quién ha sido? A ver, contenido. Me parece que en el de Frederic Malé o en uno de estos he dicho, esto no lo ve ni el tato. O sea, pero tal cual. Que no lo ve ni el tato, que yo lo sé. Y me ha puesto en el comentario, soy el tato. Hola, soy el tato. Con toda la gracia del universo. A ver, ¿dónde está? A ver si es este de Carnal Flower. En comentarios. A ver si se abren. El perfume... no, este no es.
Este no es. El Carnal Flower, que también tiene poquísimos comentarios, pero ¿cuál es el del Tato? Es que no sé cuál es. Ay, ¿cuál es el del Tato? Igual es el de la banana, ¿eh? Porque en el del Born to Stand Out también lo digo. Digo, esto no sé yo. Lo que pasa que hice doble miniatura. Y hice, o sea, la miniatura me la curré y todo el rollo. Hola, soy el Tato, Ricardo Medina. Ricardo Medina, con toda la gracia del mundo. Dice, hola, yo soy el Tato. En esto de, esto tiene potasio, nenicos, en la de Born to Stand Out, en la de Nanatopía. Fue ahí donde también lo digo, pero el vídeo ha funcionado bien. O sea, no lleva 1000 visualizaciones, pero, o sí, no lo sé. Sí, lleva 1016 visualizaciones ahora mismo y el vídeo está funcionando. Yo, cuando llegan a 1000, yo soy feliz. Y ya lo digo en el vídeo, esto no va a ver ni el Tato. Lo que pasa es que me curré la miniatura y luego en el Instagram ha funcionado muy bien porque lo que pasa es que me puse el plátano en la boca y le puse así como unos chorros. Y la gente es muy... La gente está salida. Más que la gente de esta firma, que la gente de esta firma, todo lo que tiene, ya sabéis que cuando lo publican algo es de altísimo contenido erótico festivo. Porque cuando no sé, hay un directo que estamos descojonándonos de risa y yo haciendo el análisis de todos los productos, ¿os acordáis, Cristina? No sé si estabas en ese directo, pero porque no está Sore, porque Sore no se perdía ni uno, de hecho lo ve todos, pero cuando ponía la publicidad de cada uno de los productos era todo chorreando, todo con frutas y con cosas, con formas que evocaban ciertas cosas, y no solamente plátanos, que habían cosas que chorreaban. Y claro, te quedas viendo eso y dices, uy, esta gente los fluidos les gustan mucho. Sí estaba, sí, ¿te acuerdas? Y estuvimos pegándonos aquí una risa diciendo, pero esta gente está un poco salidita. Está un poco bastante salidita. Los japoneses normalmente tienen el libido como muy alto, pero caen simpáticos, ¿eh? Y luego lo que pasa es que la filosofía que tienen también es un poco así extraña. Bueno, Bofifa lo sabe muy bien. Hombre, Javier Mereguini, muy buenas. ¿Qué pasa, chiquitín? Y por eso digo que telita marinera, canela en rama. No, José María, no los he probado. Pero ese vídeo yo me lo pasé muy bien haciéndolo. Muy, muy bien haciéndolo. Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a descansar la garganta porque telita marinera, voy a terminar con la garganta rota, a no ser que tengáis alguna consideración más. El Orgaz se va a descansar un poco porque es que voy a morir en el intento. O sea, ya no puedo más. No puedo más, ya no puedo más. Y ahora, espérate, no vayáis todavía, porque yo necesito saber cómo se termina esto. Ah, ya, la outro. Puedo poner la outro. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Mañana voy a hacer un directo porque mañana no paso. O sea, espérate, mañana sí, porque mañana no tengo gym. Mañana por la tarde no tengo gym. Bueno, tarde-noche. Así que mañana directo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, os voy a poner un aplausito. Todos los que habéis estado aquí viendo el directo y disfrutando. ¡Va por ustedes! Muchísimas gracias. ¡Ole! Vamos a terminar aquí a lo grande, dando las gracias a todo el mundo que ha pasado por el directo y que luego escribirá multitud de comentarios, porque estos directos son súper chulos, se aprenden muchas cosas. Bueno, yo aprendo también diariamente, faltaba más. En fin, niños, niñas, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.